Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 12. El ratón causa estragos. Desde que tenía memoria, revisar una y otra vez el equipo en sus bolsas ninja era una forma que Kurenai usaba para disimular los nervios de último minuto antes del comienzo de una misión. Sabía que era una mala costumbre, pero no quería abandonarla. En su opinión, no existía la precariedad. Sin embargo, al oír las primeras risas y silbidos entre los reunidos, logró apartar la vista de los shurikens y el alambre ninja, y por eso no se sorprendió tanto cuando el otro Chunin a su lado le dio un codazo en el hombro y susurró: «Mira, Nai-chan, has tenido problemas con el ratón, ¿verdad?» «Sí, pero ¿por qué ese diablillo?». El resto de la pregunta quedó sin respuesta mientras Kurenai veía la pequeña mancha naranja luminosa que avanzaba lentamente por la hilera suelta de Chunin reunidos sin ninguna preocupación en el mundo, aparentemente inmune al creciente alboroto que generaba a su paso, incluso mientras la maestra del Genjutsu se esforzaba por explicar racionalmente por qué Naruto, de entre todas las personas, estaba aquí ahora. A menos que hubiera obtenido permiso para hurgar mientras el examen estaba en marcha, pero eso es muy peligroso. Y el Sandaime nunca le permitiría presentarse a la selección tan joven, ni siquiera Kakashi-senpai tenía su edad cuando se presentó primero al examen. «Oye, chico», gritó alguien a mitad de la fila después de perder los nervios, «sé que te gusta recoger chatarra, pero ¿podrías al menos esperar hasta que hayamos tirado nuestras armas antes de reclamarlas como tuyas?» «No entiendo por qué se molestaría en tu caso, Fusibaka, tus herramientas son chatarra en el mejor de los casos». Un estridente tono femenino cortó las primeras palabras como el filo de una katana en un cuello expuesto antes de continuar: «De todos modos, sé amable con el pequeño, probablemente esté aquí como mascota del equipo». «Animadora, diría yo». Hubo algunas carcajadas ante esto antes de que una tercera voz se alzara: «O si nos desesperamos de verdad, raciones de sobra». Se oyeron algunos gruñidos, e incluso Kurenai tuvo que contener una leve sonrisa ante la idea de que los Uzumaki los siguieran agitando pompones durante los próximos 3 o 4 días, antes de que toda conversación se callara al surgir una repentina columna de humo detrás de donde estaba el niño, casi frente a los Chunin reunidos. Al despejarse la niebla, Kurenai, al igual que todos los que la rodeaban, se pusieron firmes al ver una figura achaparrada que se alzaba hacia ellos como la sombra de la mano oscura del Shinigami, lista para alcanzarlos y reclamarlos a todos. A juzgar por lo que ven algunos de ustedes aquí, diría que el joven Uzumaki tenía madera de líder de escuadrón. Curiosamente nadie rió ante esto mientras el Inuzuka avanzaba merodeando, sus ojos penetrantes rastreando la fila de estudiantes y juzgándolos a todos. Kurenai, por su parte, se enderezó y no se inmutó cuando esos trozos de vidrio de colores se encontraron con su propio rostro y se detuvieron un segundo antes de seguir adelante. «Aún así, ignóralo por el momento y escúchame». Al mismo tiempo todos hicieron exactamente eso y, al ver que tenía una audiencia cautiva, el vástago adoptivo del clan rastreador más grande que Konoha alguna vez pudo llamar suyo dio un paso adelante y aplaudió. «Soy Inuzuka Rimaru y ustedes, ninjas, están aquí por una sola razón. Por las buenas o por las malas, han convencido a las altas esferas de que tienen las agallas para ser candidatos a Jounin. Gracias a ese favor, quienes sobrevivan los próximos días y, lo que es más importante, pasen lo que considero la selección, pasarán a los exámenes de Jounin. Quienes no lo hagan, la gran mayoría, serán informados sobre sus puntos débiles al final del ejercicio y podrán solicitar la selección del siguiente Jounin». «Veo algunas caras conocidas», hizo una pausa, asintiendo con su rostro tatuado a algunos ninjas presentes en la fila, aunque se contuvieron para no devolver el gesto mientras Rimaru continuaba: «Y algo de sangre nueva. Bien, porque ahora mismo Konoha necesita toda la ambición, las agallas y la fuerza que pueda conseguir». Dando un paso adelante, el Inuzuka extendió sus manos frente a él y las inspeccionó, viendo las cicatrices descoloridas que bordeaban los nudillos y frotándolas con una cariñosa caricia antes de dejarlas caer y mirar hacia adelante, hacia las filas de pobres y tontos ninjas que no sabían, no podían realmente saber en qué se estaban metiendo. Todos quieren convertirse en Jounin. Las razones son irrelevantes. ¿Quieren enorgullecer a su clan familiar?
¿Quieren servir a la aldea al máximo? ¿Quieren convertirse en Anbu? ¿Quieren el dinero? ¿El prestigio? La posibilidad de convertirse en Jounin Sensei, un estremecimiento casi invisible se dibujó en el rostro de Kurenai. Todas son buenas razones, todas creíbles de una forma u otra, y todas son razones de tontos. Ante esa declaración todos los ojos, incluyendo los de Naruto, aunque Rimaru no podía verlo ya que ahora estaba parado frente al chico, estaban fijos en el Inuzuka mientras resoplaba y continuaba. No sabes lo que significa ser un Jounin. No es glorioso, no es prestigioso y, desde luego, no es nada de lo que enorgullecerse. Es una vida de sangre, dolor, de mirar constantemente por encima del hombro y dormir con un ojo abierto para asegurarte de ver de dónde viene el siguiente cuchillo. Como Chunin, eres prácticamente invisible, otro ninja sin rostro en una aldea como Konoha. Como Jounin, no tienes esa seguridad, pierdes la protección más básica que la mayoría de los demás ninjas disfrutan. Como Jounin, eres conocido. Como Jounin, las aldeas enemigas se interesan por ti, estudian tus habilidades, diseccionan tus técnicas, te incluyen en sus libros de bingo e instruyen a sus shinobi sobre las mejores maneras de matarte, porque, sin duda, matar a un Jounin enemigo es un gran logro para cualquier bastardo que lo consiga. Casi todo lo que un ninja podría desear lo podría hacer sin alcanzar el rango de Jounin. Si quieres enorgullecer a tu clan, puedes llegar a ser un alto cargo o incluso jefe de la mayoría de los departamentos como Chunin si te esfuerzas. Hay una gran proporción, de hecho casi la mayoría, de Anbu que siguen siendo Chunin o Jounin especiales. En esa organización no tienes rango, simplemente eres Anbu. Casi cualquiera puede ganar lo suficiente para criar una familia como Chunin, y si a estas alturas del juego todavía te tragas la estupidez de demostrar que tu clan es superior a todos los demás, bueno, soltó una breve y desagradable risa mientras señalaba a uno o dos ninjas de clan entre la multitud que tenía delante, con su mirada dura y deliberadamente desafiante, mejor que te largues ahora mismo porque me importa un bledo quién seas. Como Jounin en potencia, solo quiero saber dos cosas. ¿Qué tan rápido matarás y qué tan lento morirás? Creo que ahora están entendiendo el punto. Rimaru no les estaba diciendo esto para asustarlos, o tratando de asustar a los Chunin antes de que comenzara la prueba, estaba diciendo la verdad como la sabía y la había experimentado y, a juzgar por las expresiones incómodas que estaba viendo frente a él ahora, estaban empezando a creer que sus palabras eran reales y una forma de la verdad. Así que, veamos si no podemos salvar a un par de ellos antes de que comience todo este lío. Como Jounin, un ninja marcado, te volverás paranoico, estarás al borde del combate la mayor parte del tiempo y te empaparás de sangre tantas veces que matar podría volverse algo natural, tan fácil como aplastar moscas. Lo más probable es que desarrolles disfunciones de personalidad, pierdas toda forma de vida social y posiblemente familiar fuera del servicio ninja, y probablemente te enfrentes a un retiro forzoso para evitar que tu mente se desintegre por completo bajo la presión. Y entonces, Kami no permita que te conviertan en sensei. ¿Te imaginas eso? Asesinos entrenados acostumbrados a lanzarse a situaciones de vida o muerte sin pensarlo dos veces y con monstruos virtuales en la cabeza, obligados a cuidar de niños que probablemente podrían ser asesinados sin pensarlo dos veces por la mayoría de los ninjas semicompetentes, con su sangre en tus manos y la pérdida de tu equipo como una mancha en tu historial. Se esperará que vivas, respires, comas y duermas la vida ninja al servicio de Konoha, que pongas tu cuerpo, mente y alma en juego al servicio del gran árbol por encima de todo. El rango de Jounin es algo de lo que enorgullecerse. ¿No? Negó con la cabeza, con una suave sinceridad impregnando su tono mientras miraba a su público por última vez. Ser un Jounin es un sacrificio, es estar dispuesto a sacrificarlo todo, y quiero decir cualquier cosa, para servir a Konoha y al Hokage. Todo Jounin conoce la pérdida y el dolor. Perdí a mi hija, capturada en batalla durante la Tercera Guerra mientras estaba lejos, abriendo gargantas en las profundidades del frente de Iwa. Así que les pregunto a todos ahora, ¿tienen algo o alguien sin quien no podrían soportar estar? ¿Hay alguien por quien desobedecerían o podrían desobedecer órdenes? Conozco la creencia de que abandonar a los amigos es lo peor que puede hacer un ninja de Konoha, pero en una situación como la de tu amigo más cercano o tu amante, podrías tomar la decisión imposible de abandonarlo para realizar una misión que podría salvar la hoja. Si lo haces, incluso si crees que sí, te aconsejo que te vayas ahora. Retrocedió un poco y se hizo a un lado, extendiendo un brazo hacia donde las murallas de Konoha eran apenas visibles, una leve mancha en la distancia mientras Rimaru continuaba, porque sea cual sea tu rango de Jounin, te lo diré ahora.
Por experiencia que no vale la pena esa cosa más preciada, o tener que ser tú quien ordene a un compañero ninja que abandone esa cosa más preciada y sufrir su odio por el resto de tu vida. Sin embargo, no soplaba un viento gélido en la zona de entrenamiento. De haberlo hecho, probablemente habría sido casi bienvenido, además de cinematográfico. La proclamación de Rimaru no había sido gritada ni exigida, no era un desafío al orgullo del Chunin que tenía delante, sino una petición cansada, casi una súplica en cierto modo, y no una que fuera completamente ignorada. Uno a uno, o en pequeños grupos, algunos de los potenciales aspirantes a Jounin se apartaron de la fila, cada uno con aspecto agonizante por la decisión, pero se alejaban lenta y bruscamente, con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo. Naruto estaba completamente perdido, no tenía ni idea de qué hacía viendo esto, pero seguía clavado en el suelo, así que él, junto con el instructor y el resto de la supuesta clase Jounin, observaron cómo sus antiguos colegas les daban la espalda y se marchaban en silencio. Nadie habló, la procesión no se interrumpió hasta que el último que retrocedía tambaleándose se perdió de vista y Rimaru dejó escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza hacia los Chunin restantes. Recuerden a los que se han ido, recuerden que fueron los inteligentes porque se retiraron antes de que fuera demasiado tarde. Antepusieron la vida de otros a la suya como ninjas, y no hay nada de qué avergonzarse, es algo de lo que todos deberían enorgullecerse. Para el resto de ustedes, ingenuos, bueno, me quedan unos días para mostrarles exactamente por qué el rango de Jounin no vale el precio que tendrán que pagar para alcanzarlo y mantenerlo. A partir de ahora, la prueba ha comenzado. Ante esa declaración, todos los Chunin se tensaron, algunos incluso desenvainaron sus armas y buscaron objetivos con la mirada mientras Rimaru sonreía con crueldad antes de continuar. Su tarea es permanecer aquí 60 minutos, ni más ni menos, y luego venir a por mí. Yo o uno de mis compañeros llevaremos algo de valor. Su tarea es recuperarlo y custodiarlo correctamente hasta el final de la prueba. Si los matan, no la prueba. Si no custodian el objeto correctamente, no la prueba. Si puedo, piensa en una razón para darte el corte que dejarás y hazlo con una sonrisa. ¿Alguna pregunta? Podía verlo, la pregunta obvia se reflejaba en cada rostro presente y se divertía un poco intentando ver quién sería el que se pasaría de la raya para obtener información. Tuvo algunas ideas, pero lamentablemente se vio frustrado por el hecho de que el Chunin que sí gritó no levantó la mano al hacerlo. Rimaru-sama, ¿cuál es el objeto que debemos recuperar y proteger? Esa es mi señal. Bueno, ¿no es obvio? Dejando de lado todo lo que había oído y visto en los últimos minutos, tal como Rimaru le había informado, Naruto dio un paso al frente y frunció el ceño majestuosamente mientras varios Chunin lo miraban boquiabiertos. ¿Para qué creían que estaba aquí, como decoración? Para este ejercicio me cazarán y cuidarán como si fuera el mismísimo Dianjo de fuego, y como les pago el sueldo, no firmaré ningún cheque por ahora mientras esté secuestrado, ¿verdad? Muy cierto, Dianjo-sama habla con sabiduría, asintió Rimaru sabiamente antes de levantar al niño sobre un hombro y hacer sellos con su mano libre. Entonces, tienes tu misión. El tiempo comienza ahora. Con eso, terminó su técnica, las hojas se esparcieron a su alrededor en un shunshin y tanto él como Naruto se fueron, dejando al aspirante a Jounin para disfrutar de la última hora de planificación y paz que probablemente tendrían en la próxima semana. Durante 3 años, más o menos, Naruto había patrullado los campos de entrenamiento de Konoha y se había curtido limpiando y recibiendo clases de los ninjas de allí. En esos 3 años no se había hecho ilusiones de que sus clientes lo habían estado tratando con guantes de seda, pero aún así se habría presentado ante cualquier jurado y habría afirmado con una cantidad decente de sinceridad que tenía una apreciación mejor que el promedio, para un niño de 7 años, de cómo trabajaban los ninjas y hacían lo que hacían para ganarse la vida. Cuán falsa era esa percepción quedó demostrada en términos inequívocos cuando Naruto descubrió que había aprendido más en las primeras 3 horas del ejercicio de entrenamiento que Rimaru había preparado para el futuro Jounin que en los 3 años anteriores. No es de extrañar que la cosecha de chatarra fuera tan buena. Con tanto que hacer, tantas técnicas chocando entre sí, ninjas apareciendo de la niebla, de la tierra, de la nada, y él pasando alrededor del grupo de secuestradores que Rimaru había reunido como un paquete mal envuelto en un juego de niños, Naruto descubrió que solo podía vislumbrar lo que estaba sucediendo e incluso ellos lo aterrorizaban un poco a pesar de las garantías del Inuzuka de que no corría peligro.
Donde quiera que mirara, sucedían cosas, estallaban explosiones, ellos, o al menos, él y la persona que lo llevaba, estaban en constante movimiento, reuniéndose con otros, separándose, peleando, tomando respiraciones rápidas y ásperas o un rápido trago de agua hasta que, cuando las sombras se alargaron y la noche se abalanzó, sintió que lo dejaban caer bruscamente al suelo y se puso de pie, haciendo una mueca mientras se frotaba el estómago, doliendo como el infierno, como si hubiera tenido un hombro metido en él durante la mayor parte del día. Entonces, le preguntó a uno de los 4 o 5 miembros del grupo que habían sido reclutados para ayudar a dirigir este ejercicio y que lo había estado cargando durante quién sabe cuánto tiempo: ¿esto es una preselección para Jounin? Ah, sí, una de las figuras rió levemente, una o dos más. ¿O son sus clones? Haciendo algo en el suelo cercano que Naruto no podía ver en la penumbra, el entrenamiento en sí es mucho más duro que esto. El Jinchuriki hizo una mueca. Ouch, parece mucho. Lo es, y con razón. Lo que dijo Inchi era casi cierto, explicó el Jounin enmascarado. De hecho, somos la élite. No es por presumir, es la verdad. Cada Jounin en cada aldea oculta ha sudado sangre y lágrimas, y sí, ha hecho muchos sacrificios para llegar hasta aquí. Somos lo mejor que Konoha tiene para ofrecer, y por eso somos hombres buscados. Prácticamente todos los Jounin, incluso los novatos, aparecen en los libros de bingo, y bueno, puede que al principio sean insignificantes, pero con el tiempo la popularidad aumenta y la gente empieza a tomar nota. Y tampoco son gente amable, Mouse. Son de esos que ahogarían a tu mujer, robarían a tus hijos y patearían a tu cachorro sin pensarlo dos veces si supieran que eso te sacaría de quicio, te volvería imprudente y fácil de derrotar, igual que nosotros los haríamos si tuviéramos la oportunidad. No es para todos, chico. La mayoría de los ninjas llegan a Chunin y se quedan allí no porque no tengan las habilidades para Jounin, pero porque no tienen la mentalidad necesaria. Seamos sinceros. Hay que estar un poco loco para hacer lo que todos hacemos para ganarnos la vida. Shikaku dijo que la mayoría de los ninjas estaban locos, murmuró Naruto antes de darse cuenta tardíamente de que había estado hablando en voz alta. Para disimular su desliz, rápidamente dejó escapar una tos baja y continuó con su segundo punto: ¿y quién es Inchi? Una de las figuras por lo que Naruto ahora podía ver era un fuego que se estremeció de repente, tratando de contener la risa al igual que su creador mientras hacía señas al Jinchuriki para que avanzara, bajando aún más la voz. Inchizuka Rimaru, o ese Oflea. Se llama así porque le faltan algunos de arriba como si fueras un mocoso. Naruto frunció el ceño al recordarlo y una vez más se consoló con la inspiración que le brindó el Inuzuka adoptado. La prueba de que no hace falta ser un gigante para ser un gran ninja. Pero no se lo digas o te derribará hasta que seas más bajo que él. Ese tipo es un cabrón, uno de los mejores ninjas cazadores que Konoha ha visto jamás. ¿En realidad? Ah, sí. Se retiró del frente, pero sigue siendo un cabrón cruel cuando es necesario, le dijo el Jounin, sin preocuparse tanto por su lenguaje como por haber oído que el chico se suponía que era amigo íntimo de los Inuzuka y sabía lo obsceno que podía ser su lenguaje. Es un instructor buenísimo, pero por Dios, si alguna vez te pones en su lado malo, tírate al suelo y arrástrate como un gusano hasta que te diga que pares. Dijo que perdió a su pequeña, ¿verdad? En la sesión informativa, recordó el discurso que el ex cazador rechoncho había dado antes de comenzar las actividades del día. Naruto asintió, lo que hizo que el Jounin asintiera a la vez y continuara. Bueno, cuando se enteró de lo que había pasado, casi se volvió rebelde, abandonó Konoha cuando se suponía que estaba en tiempo de descanso obligatorio y corrió al frente conjunto Iwakumo. Por lo que pasó allí, por la cantidad de vidas que cobró al colarse entre sus líneas y entrar en sus campamentos, sigue en el bingo. Libros incluso ahora. El colmillo sutil de Konoha, escuchar esto le heló la sangre a Naruto, pero no pudo apartar la mirada, no pudo evitar sumergirse en la historia, aunque una pequeña parte de él tragó saliva y se dio cuenta de que algún día podría ser él si continuaba su búsqueda autoimpuesta para convertirse en Hokage, la persona que tuvo que sacrificarse más que nadie por la aldea en su conjunto, incluso mientras el Jounin terminaba su relato. Después de eso, sin embargo, cuando el Yondaime hizo su espectáculo de luces y las banderas blancas le dieron crédito, regresó directamente a casa y no ha tocado un kunai desde entonces. Entregó su diadema en cuanto cruzó las puertas. Aún así, odia a Kumo, lo hará hasta el día de su muerte, pero nunca ha hecho un movimiento agresivo hacia ellos. ¿Cómo es que, si dijiste?
Porque el Hokage de entonces había pedido la paz y él obedeció a su líder porque es leal como nadie, le dijo el Jounin con un tono mordaz, aunque se suavizó al ver que Naruto retrocedía un poco ante la inesperada reprimenda. Lo siento, muchacho, pero lo que insinuaste fue casi como llamar a Imchi un ninja renegado en potencia, y créeme, no hay nada que un ninja odie más que uno de los suyos que se revela. Llamar a un ninja, a cualquier ninja, traidor o incluso a un traidor en potencia sin pruebas contundentes, te enfrentas a una paliza unilateral. Ha habido guerras de clanes virtuales que pidieron menos que eso. Naruto se estremeció. Ups, lo siento. No te preocupes demasiado, le aseguró el Jounin enmascarado, con la impaciencia momentánea desapareciendo como si nunca hubiera existido. Aunque haces lo que haces en el campo de entrenamiento y en Konoha, eres nuevo en todo esto. Gracias por los recuerdos, rió el ninja mayor con tristeza antes de recostarse y mirar al cielo con un suspiro de alegría. Saber lo que hiciste con Inuzukatsu me hizo muy felices a muchos hombres, y hay bastantes en el cuerpo que habrían dado lo que fuera por cambiarte de lugar debajo de esa cama cuando la esposa de Narasan se cambiaba para dormir. Oye, tenía los ojos cerrados, se defendió Naruto, con las orejas enrojecidas al recordar haberse hecho un ovillo para evitar que el patriarca Nara lo eliminara violentamente al espiar a Yoshino-san sin querer, ¿y cómo lo supiste? Se suponía que era un secreto. El Jounin volvió a reír. Lo curioso de un ratón de aldea ninja es que los secretos suelen ser un bien escaso, y los secretos que se guardan con éxito son casi desconocidos. Como seguro descubrirás algún día. Preferiría cortarse el brazo antes que quebrantar la ley del Sandaime, pero aún así, la idea de que le ocultaran la verdad al Jinchuriki que tenía delante le irritaba el sentido de justicia del Jounin. Aún así, ¿sabes el resto del plan? El rubio sonrió y asintió. Sí, me vas a dejar esta noche en algún momento, luego pondrás a prueba al resto de los novatos con ataques para intentar recuperarme. Sí, Inchi cree que aparecerán alrededor de la medianoche, así que nos quedamos aquí esperando refuerzos. Come y, si necesitas dormir un poco, aconsejó el Jounin, mientras uno de los clones, o posiblemente uno de sus compañeros, les ofrecía un tazón de arroz humeante a él y a su creador / compañero de equipo. Va a haber mucho ruido los próximos 3 días y probablemente no puedas dormir mucho. Naruto asintió, bebiendo rápidamente grandes tragos del plato insípido y fingiendo que era ramen hasta que el plato estuvo limpio. Tan pronto como terminó, dejó el tazón en el suelo y miró hacia adelante, tratando de pensar en la forma correcta de formular su siguiente pregunta mientras aceptaba una botella de agua del Jounin. Gracias, una cosa, en realidad 2 cosas, el ninja ladeó la cabeza, demostrando que escuchaba. Primero, ¿por qué me elegiste para ayudar en esto? No me malinterpretes, hizo un gesto con la mano para disipar cualquier sorpresa en su pregunta. Estoy agradecido de estar aquí y es realmente revelador verlos trabajar, pero ¿por qué Rimaru-san me pidió que me uniera? No estoy seguro, tendrás que preguntarle cuando todo esto termine, admitió el Jounin, su habilidad para ocultar la verdad superó fácilmente al niño de 7 años. Siguiente pregunta. Sí, se trata de ese tipo al que le fallaste antes, ¿cuál? La última vez que conté eran 5, no, perdón, 6. Esa Kunoichi que contó como un golpe mortal, sin importar que sus compañeros la salvaran. El que me atrapó, pero tú atrapaste a su compañero de equipo, explicó Naruto, recordando la conmoción que lo inundó cuando por primera vez, manos que no pertenecían al escuadrón de Rimaru se posaron sobre él y miró hacia atrás solo para ver que su lugar había cambiado con otro, su antiguo guardián con un kunai en el cuello de un chunin arrodillado y una dura demanda de entregar al rescatado Naruto de vuelta a su captor. Dijiste que tenía que dejarme ir o matarías a su compañero de equipo, así que lo hizo después de asegurarte de que harías lo mismo, pero luego dijiste que falló de todos modos. Sí, perdió el objetivo de la misión. Pero, luchando por comprender esto, la idea de que alguien más podría ser más importante que su amigo, Naruto miró hacia arriba con ojos llenos de confusión, ¿pero por qué falló? Bueno, no me tenía a mí, pero tenía a todo su escuadrón de regreso y podían intentarlo de nuevo, y entonces tu enemigo se quedaría esperando y te daría otra oportunidad. Primera regla del joven ninja. Golpear fuerte, golpear rápido y golpear primero. Si pierdes el factor sorpresa, mejor lárgate, da por terminado el día y regresa a la aldea, porque intentar enfrentarse a alguien que sabe que venimos no es lo que hacen los shinobi de Konoha. Suele acabar en una masacre. En este caso, lo que ocurrió fue lo mejor que un chunin podía esperar. Recuperó a su equipo entero y se retiró ante un enemigo superior. Pero eso no tiene sentido, ¿y por qué le fallaste?
El hombre mayor se rió entre dientes. Porque buscamos a un Jounin, Mouse, y esa es la diferencia. Ese ninja hizo las cosas al pie de la letra, negoció por la vida de su amigo y escapó. Un Jounin, o incluso un Jounin potencial, debería haber buscado salvar a su amigo y cumplir la misión, en este caso escapar contigo, al mismo tiempo. Ser Jounin es más que solo conocer jutsus poderosos a movimientos sofisticados de taijutsu. Se trata de usar esto, el ninja se tocó la frente, señalando su cerebro, para engañar, atrapar o simplemente anticiparse a los enemigos y asegurarse de que todos lleguen a casa sanos y salvos y la misión se complete. No siempre se puede hacer. Caray, no puedo contar las veces que el capitán ha echado por tierra uno de mis planes, o algo ha salido mal y he tenido que hacer cambios de último minuto o simplemente improvisar. Pero un Jounin siempre mirará hacia adelante, planeando 3 movimientos con antelación y concentrándose en el aquí y ahora. Es difícil de explicar, no, en realidad no. ¿Es así? Un poco sorprendido por ser interrumpido de esa manera, el examinador simplemente se recostó y mordió cuidadosamente su propia comida mientras Naruto apoyaba su mejilla en un puño, pensando mucho. Alguien me dijo una vez que un buen ninja vence a su enemigo, pero un gran ninja lo supera tanto en inteligencia que nunca tiene que vencerlo. Eso es lo que quieres que haga el Chunin. O al menos intentarlo. Una forma muy elegante de decirlo. Quien te haya dicho eso es alguien a quien quiero conocer. Ocultando sus pensamientos y su curiosidad, el ninja continuó. Es una habilidad que lleva mucho tiempo aprender y toda una vida dominarla, pero estamos intentando ver si estos candidatos tienen potencial. La mayoría aún no lo tienen. Diablos. Puedo contar con los dedos de ambas manos los Chunin que aprueban este examen a la primera, y con los dedos de una mano, y un pulgar de sobra, los ninjas que aprueban la selección completa de Jounin a la primera, pero a algunos les llegará. Ahora, aplaudió suavemente, con la intención de actuar, y Naruto tuvo que contenerse para no ponerse firme. Duérmete. Seguro que te quedarás despierto hasta muy tarde esta noche. Reconociendo esto como una orden y queriendo dar una buena impresión, Naruto inmediatamente se acurrucó en la manta en la que estaba sentado y se la cubrió, agradecido de que el invierno que se apoderaba de la aldea fuera relativamente benigno este año mientras cerraba los ojos y se permitía alejarse, como siempre, como una luz cuando caía la oscuridad, ya que sus excursiones regulares y sus mañanas tempranas generalmente se combinaban para cansarlo lo suficiente como para asegurarse de que pudiera quedarse dormido fácilmente. Sin embargo, su sueño no fue tan profundo como para no despertarse sobresaltado al sentir unas manos repentinas sobre él y arremeter instintivamente, obligando a sus captores a cubrirle la boca con una mano sudorosa para asegurarse de que un grito no rompiera el silencio. Finalmente, controlando su acelerado ritmo cardíaco al recordar dónde estaba y por qué, el Jinchuriki se dejó llevar lentamente mientras el aspirante a Jounin se lo llevaba. La primera de muchas explosiones y voces se alzaron para pedir técnicas y jutsus que cubrieran la retirada de sus camaradas de la zona de peligro. La familiar sensación de ser empujado por encima del hombro de alguien podría haber durado minutos u horas, pero, cuando finalmente lo bajaron, se encontró dormido de nuevo casi sin darse cuenta. Fue un patrón de despertares bruscos seguidos de breves e intensos estallidos de movimiento y terror intestinal generalizado, en lugar de la desventura más famosa en la que participaría durante el año siguiente, que Naruto siempre consideró su verdadera inducción a la vida real de un shinobi. Aunque era demasiado joven para entenderlo en ese momento, iba a ser otro paso en el camino estrecho y sinuoso que lo llevó a su sueño de superar al único hombre en la aldea que realmente consideraba familia. Tambaleándose hacia adelante como si las bolsas bajo sus ojos lo pesaran como sacos de papas, el Jinchuriki volvió su visión borrosa hacia la mesa de caballete de aspecto tosco que había sido colocada en el borde del área de entrenamiento unos 4 días después. El hombre en cuclillas sentado al costado de esta miró hacia arriba y sonrió mientras contemplaba la figura apática del niño acercándose a él. ¿Así que quieres ser Hokage, bromeras? Rimaru rió entre dientes con amabilidad, mirando a su alrededor mientras el resto de su escuadrón se dispersaba por el área de entrenamiento para empezar a reparar los daños del ejercicio. Bueno, la primera regla para ser un ninja. No importa si no has dormido en una semana, si tienes la mitad de tu sangre vital acumulándose a tus pies y tu esposa está en casa dando a luz, no te muevas de la oficina del grandullón hasta que termine el informe. Conteniendo un bostezo mientras miraba la pequeña pila de odiados papeles, Naruto arqueó una ceja antes de mirarlo y sonreír con cansancio. ¡Qué hombretón! Cuando eres de mi altura, todos son gigantes, se quejó el Uzumaki antes de mirar al divertido Inuzuka.
Algo que he oído que te ha pasado. Con los cuadrados anaranjados de sus mejillas formando una sonrisa, Rimaru resopló de risa antes de asentir. Cierto, aunque recuerda que la gente podría reírse de ti al ver tu cabeza a la altura de su pecho, pero cuando les dices que eso significa que tus puños están a la altura de sus ingles, enseguida cambian de tono. Normalmente a soprano, volvió a reír entre dientes, recordando momentos memorables en los que esto había sido cierto. Sí, el Sharingan era tu linaje definitivo sin defectos, ¿no es así, Osina? Aunque es difícil ver algo a través de un velo de lágrimas, ¿verdad? Cuesta creer que terminamos siendo compañeros de copas después de esa segunda sesión de entrenamiento. Apartando rápidamente su mente del pasado, el Inuzuka negó con la cabeza y continuó. Bueno, ya basta. Ya hiciste tu parte, Naruto, regresa a tu casa y descansa unos días. ¿Recuerdas dónde te dije que nos reuniéramos para tu pago? Hola, dentro de 6 días, lo recuerdo. Bien, dijo Rimaru brevemente, una clara señal de despido mientras volvía a su papeleo. Naruto, sin embargo, no se movió, en lugar de eso, armó coraje para hablar mientras observaba al jefe del ejercicio de entrenamiento tomar el primer fajo de papeles de su pequeña pila. Rimaru-san. El ninja retirado miró por encima del periódico, esperando que el chico ya se hubiera largado. 2. Una de las Chunin que se presentó a la prueba, se llama Kurena y algo. ¿Lo logró? Manteniendo los dedos cruzados discretamente fuera de la vista, Naruto no dijo nada más mientras Rimaru juntaba las manos frente a su barbilla y levantaba la vista, intentando recordar a alguno de los muchos que habían acudido a esta prueba. Lo pensó un minuto antes de hojear rápidamente los papeles a su lado y, tras murmurar en voz baja sobre la necesidad de organizar un buen sistema de archivos en su cabeza, se detuvo en un nombre en particular. ¿Yui Kurenai? Preguntó al pensar en un nombre probable. Naruto asintió rápidamente, suspiró y negó con la cabeza. Quedó inconsciente la mañana del tercer día, con la muñeca fracturada, le informó al pequeño admirador del joven Chunin, con un ligero destello de admiración en su mente al ver cómo se desmoronaba la cara de la niña. Al menos, tiene el listón muy alto, sobre todo si, por lo que he oído, todavía siente cariño por el hijo de Bashi. Estoy seguro de que volverá. Tiene una pasión inquebrantable. Aparte de eso, ¿algo más? Ante esto, Naruto negó con la cabeza y se vio despedido sumariamente mientras Rimaru volvía a sus papeles. Mientras caminaba de vuelta a la aldea, recordó algunos de los desesperados fragmentos de lucha ninja que había visto antes en el ejercicio y racionalizó que, para un nuevo Chunin en su primer intento, durar 2 días completos era un logro bastante impresionante para su antiguo maestro. Aunque voy a tener que hacerlo mucho mejor que eso si quiero ser Hokage. Va a ser muy difícil, pero puedo lograrlo, y Rimaru-san me ayudará más adelante esta semana. Eso es algo que espero con ansias, justo después de recibir una tarjeta de recuperación para Kurenai-sensei y averiguar dónde estaba Ebisu cuando su novia estaba haciendo este examen. La somnolencia de Naruto duró poco menos de 2 días. Para cuando se apoyó en una esquina del muro exterior del complejo Inuzuka, este se había extinguido tanto que pudo oír la puerta abrirse y posicionarse para gastarle una broma a su futuro sensei. Trepando rápidamente un poco por la pared, realizó un torpe giro para poder ver a su presa desde arriba y, al pasar Rimaru por debajo, se dejó caer al suelo junto al pequeño shinobi con su rugido más temible. El pensamiento de que esa persona podría no ser en realidad Rimaru llegó el segundo después de que aterrizó y se dio cuenta de que la persona que estaba a menos de 2 pies de él era en realidad demasiado baja para ser confundida incluso con Inuzuka, que desde esa distancia era demasiado vertical. El hecho de que el otro niño saltara unos 2 metros en el aire con un grito que rivalizaba con el de Inos en términos de volumen y duración simplemente confirmó las sospechas del Jinchuriki de identidad equivocada. Ups, lo siento, ofreció Naruto contrito, rascándose la parte posterior de la cabeza mientras el otro niño aterrizaba y se giraba para mirarlo, mirándolo a través de un par de ojos marrones que le recordaban a una Kunoichi en particular cuando sus 2 compañeros de equipo hermanos Baka la habían estado irritando. Pensé que eras otra persona, Inuzuka-san. Bueno, yo no, soy Kiba, futuro jefe de la división de rastreo de Konoha, respondió el niño del clan con enfado antes de que algo debajo del voluminoso abrigo que llevaba puesto comenzara a retorcerse de repente de una manera que llamó la atención de Naruto y lo hizo sentir un poco enfermo, y hubo un repentino grito de alivio cuando una cabeza blanca y esponjosa asomó por la cremallera de la chaqueta y se giró para mirar al extraño que la había sacado de su reciente letargo, Akamaru, el cachorro Ningen más fuerte del mundo.
Bien, decidido a causar una mejor impresión en el joven Inuzuka que en la heredera Yamanaka, Naruto lentamente acercó una mano y permitió que el cachorro lo oliera. El movimiento fue notado y alentado cuando Kiba se inclinó hacia adelante, acercando la nariz de su Ningen a la mano que se acercaba. Bueno, soy Naruto, creo que Rimaru-san podría haber mencionado que habría alguien más. Naruto, interrumpió el otro niño, con la barbilla apoyada en la mano, como si intentara recordar algo. Antes de que Naruto pudiera preguntar qué era, abrió los ojos de par en par y apartó los dedos de la cara, señalando al Jinchuriki. Espera, Naruto, tú eres el ratón. Mi hermana me lo contó todo sobre ti. Fuiste quien les ganó a ella y a sus compañeros en la búsqueda de cosas en la academia. Ah, ¿y qué le hiciste a Kaasan hace unos meses? Estaba hecha un desastre después de la reunión del clan, y Kuromaru-san no paró de reír durante días, pero luego dijeron que también lo venciste. Debes ser un ninja increíble. Tras llegar a una conclusión irrefutable por los rigores de la lógica infantil, el Inuzuka se irguió en toda su altura y, medio exigido, medio pedido educadamente, dijo: enséñame tus movimientos, enséñame lo que puedes hacer. Esto sí que es nuevo. En su corta vida, Uzumaki Naruto había estado expuesto a una amplia variedad de interacciones y reacciones humanas, la mayor parte de las cuales provenían del desafortunadamente negativo espectro, por lo que, como era de esperar, reaccionó con cierta torpeza ante su primera exposición a tal posible idolatría. Fue una petición tan inesperada que solo cuando Akamaru ladró pudo recobrar la consciencia e intentar responder al rostro expectante, pero repentinamente sospechoso, de Kiba. Bueno, quizá pueda enseñarte un par de cosas, Kiba-chan, pero primero deberías preguntarle a tu Kaasan, y de todas formas, estoy seguro de que Rimaru-san puede enseñarte mucho más que yo. Kiba pareció considerarlo un momento antes de asentir, levantando una mano para acunar al cachorro que estaba acurrucado en su chaqueta, protegido del frío. Supongo que sí, todos en el clan dicen que Flea Obasan es el mejor. Espera, el Inuzuka de repente se apagó cuando algo en las palabras anteriores de Uzumaki volvió a su mente y se irguió en toda su altura, superando al rubio por varios centímetros. ¿Qué quieres decir, Chan? Soy un chico, vaca. ¿Eh? Oh, Dios mío. Naruto, que nunca se callaba cuando se equivocaba, se inclinó en señal de disculpa. No se notaba con la chaqueta, no con la capucha puesta. Aparentemente apaciguado, el vástago de Inuzuka asintió y se bajó la capucha, revelando una mata de pelo castaño y desgreñado que Naruto definitivamente creyó reconocer, sobre todo al ver los colmillos gemelos que parecían recién tatuados en las mejillas del futuro ninja. ¿Tukara-san, Tsume-san, por casualidad? Sabía que tenía otro hijo, pero solo conozco a Ana. Debe ser su hijo. Kiba sonrió, revelando los colmillos tradicionales de su familia. Sí, soy el segundo en la sucesión para ser jefe del clan. Kami no permita que eso suceda. El joven se estremeció y levantó la vista como si hiciera una súplica silenciosa antes de continuar. Pero sí, así es como te conozco. Anane-chan dijo que estabas bien y Kaasan hizo una pausa, mordiéndose los labios antes de inclinarse hacia adelante con aire conspirador. Bueno, nunca se lo diría a la cara, pero cualquiera que pudiera meterles esa pulga en la cabeza a ella y a Kuromaru tiene que ser alguien que valga la pena conocer, aunque solo sea por el entretenimiento. Naruto hizo lo mejor que pudo para contener una risita ante esa admisión, pero no pudo contenerla por completo. Sus hombros temblorosos fueron acompañados por un bufido de alegría que fue repetido un minuto después por una risa más suave que hizo que ambos chicos se enderezaran y miraran a su alrededor, justo a tiempo para ver la sombra de Inuzuka Rimaru separarse de la pared del recinto y dar un paso hacia ellos. Tendría cuidado con quien le confiesa eso a Kiba. Apuesto a que terminarás siendo mucho menos chico de lo que crees si Tsume-chan te oyera decir cosas así. El joven Inuzuka palideció como la leche. No lo harías, ¿verdad, Obasan? Podría ser, a menos que dejes de hablar de Obasan ahora mismo y empieces a llamarme Sensei, le advirtió Rimaru antes de pasar y pararse frente a los dos chicos. Mientras les enseño a sobrevivir ahí fuera durante los próximos días, me llamarán Sensei, ¿entendido? Bien, asintió brevemente para sí mismo mientras tanto Kiba como Naruto asentían. Ahora, si no hay más preguntas, adelante. Naruto bajó la mano, sonrió tímidamente y se tocó la nuca. Lo siento, pero esto acaba de surgir y realmente necesito saberlo. Se giró para mirar al chico a su lado, con los ojos fijos en la pequeña cabeza que asomaba por la gruesa chaqueta. Maru. Sí, bueno, Kiba se encogió de hombros, con un tono adulador en la voz mientras intentaba explicar. Shiro ya estaba ocupado, y Nee-chan tiene el Aimaru, así que Akamaru fue el mejor nombre que pudimos encontrar para él.
Y, en fin, el niño mayor frotó la cabeza de su perro con cariño, provocando que el cachorro gimiera y acariciara su cálida piel. Ya no respondería a nada más, aunque quisiera cambiarlo. De acuerdo. Ahora bien, calmada su curiosidad, el modesto Jinchuriki volvió a mirar a su maestro, quien esperaba con más paciencia de la que cabría esperar de un Inuzuka que las preguntas infantiles se calmaran. Vamos, hay mucho que aprender. Rimaru se limitó a reír entre dientes, girándose para alejar a los dos chicos. Muy cierto, hay terreno que cubrir, canteros que cavar, arroyos que atravesar y árboles que trepar también. Van a ser 3 días difíciles. Espero que hayas venido preparado. Por primera vez, pero ciertamente no la última, las mejillas marcadas de Inuzuka Kiba y Uzumaki Naruto se arrugaron en un par de sonrisas amplias y desafiantes. Unos días después, también en una acción que se repetiría varias veces a lo largo de los años, un afortunado propietario de una tienda de mascotas en el distrito más exclusivo de Konoha se encontró agradeciendo inesperadamente a sus antepasados por una venta afortunada cuando una familia joven, bajo las entusiastas instrucciones de lo que asumió que era su hijo menor, seleccionó y compró un tanque de vidrio grande y relativamente caro de sus mercancías e instruyó al equipo de Genin que habían contratado para transportarlo de regreso a su casa, todo sin costo adicional para él. Una vez más, mientras cambiaba de posición sin problemas de sentado en perfecta atención a ponerse de pie cuando el primero de los grandes carros apareció a la vista, Neji una vez más enterraba el ceño fruncido mientras observaba a la triste y tambaleante criatura por la que su padre había sido asesinado para salvar, tropezando hacia adelante, completamente carente de la gracia natural Hyuga mientras rebuscaba cuidadosamente en uno de los grandes carros que contenían la ropa Hyuga recientemente devuelta y sacaba su propia ropa. Patético y arrogante. Como siempre, fue una lucha difícil evitar que sus labios se torcieran en una mueca de desprecio. No solo es débil la heredera, sino que siente que su ropa es demasiado buena para ser mancillada por manos inferiores. Una vez más, la casa principal muestra su verdadera cara. Incluso cuando la chica más joven agradeció a los dos miembros mayores de la rama que compartían este turno con él e incluso le envió una sonrisa, un gesto que él no correspondió, se volvió hacia su tarea, esperando sacar esta tarea del camino para poder regresar al dojo de entrenamiento, esperando fortalecer sus ojos para demostrar su superioridad sobre los hijos mimados del hombre que había sacrificado a su padre. Aunque no podía luchar contra la mano del destino, de manera oblicua sintió que esta sería su forma de iluminar al mundo una verdad, que incluso aquellos despreciados por la mano del destino en la estación aún podían considerarse un genio y que el destino nunca permitiría que un fracaso como el heredero de la rama principal derrotara a un genio. Tomó varias respiraciones purificadoras mientras observaba a Hinata-sama. Y como siempre esas palabras saben a ácido en mis labios. Partir, con su ropa doblada al azar sobre su brazo mientras se tambaleaba lejos. Solo cuando estuvo seguro de que se había ido, tomó el primero de los pequeños carros llenos de ropa y, con un gruñido de esfuerzo, comenzó a empujarlo por las pequeñas vías que conducían al pozo de drenaje. ¿Estás bien, Neji? Dame fuerzas. Por mucho que quisiera a su familia, o al menos a su rama, a veces la familiaridad que todos le demostraban podía ser excesiva. Ai Furashi-san, estoy bien. El Hyuga mayor simplemente rió entre dientes, la banda alrededor de su frente mantenía sus largos y oscuros mechones de cabello alejados de sus ojos tanto como cubría la antiestética cicatriz verde que desfiguraba las cejas de los 3 Hyuga presentes. No hay necesidad de ser tan formal con nosotros, Neji, la heredera ya no está, señaló, levantando su vara de agitar hacia la puerta por la que Hinata había salido, y a decir verdad, nos hizo un favor. Incluso un kimono menos que enjuagar es una ventaja. Neji sintió que se le erizaban los pelos al mencionar a la prima que había sido demasiado débil para protegerse y, como resultado, le había costado la vida a su padre, pero antes de que pudiera mencionarlo, la última de los 3 Hyuga presentes, una mujer algunos años mayor que Tsurashii con algunas mechas de hierro en su cabello, antes de medianoche, miró por encima y a través de la columna de vapor que acababa de empezar a elevarse del borde de la piscina poco profunda en medio del onsen modificado. ¿Ya terminaron, holgazanes? Quiero volver con mi sobrina antes de que acabe la noche y Tsukasa-san le dé otro ataque de pánico por un ataque de tos. Sinceramente, los padres de hoy en día y sus fobias. Los niños son solo niños, si alguna vez enferman gravemente, te lo harán saber.
No me cabe duda, Uryasan, dijo Zurasi por los dos, como siempre, con cuidado de usar el sufijo correcto cuando la mujer mayor estaba de ese humor, antes de bajar el tornillo de banco justo cuando oyó el tintineo de las ruedas metálicas de los carritos al ser colocados en las guías que conducían al pozo de remojo. Bien, Neji, ¿listo? Ahora. Los rituales del clan Hyuga eran numerosos e innumerables, la mitad resultado de las acciones y decisiones de ancestros siglos fallecidos y la otra mitad derivada de la necesidad de adaptarse y sobrevivir en una zona relativamente nueva y estable como la aldea de Konoha. Se hablaba mucho, generalmente por celos o bromas, sobre la forma en que los Hyuga vivían sus vidas dentro de su recinto, aunque, como ocurre con todos los verdaderos ninjas, la mitad de lo que se decía era erróneo y la otra mitad completamente falso, o en el mejor de los casos, ocultaba solo una pequeña fracción de la verdad. Lo que estaba sucediendo ahora era un ejemplo de engaño a nivel de clan. Todos, o al menos la gran mayoría de Konoha, pensaban que los Hyuga eran tan estirados que, aunque enviaban su ropa a lavanderías externas, siempre la lavaban de nuevo al regresar para asegurarse de que no hubiera sido tocada por otras personas. Eso, sin embargo, no solo habría sido una pérdida de tiempo y dinero, sino también un grave insulto a las familias que el clan Hyuga conocía y a quienes confiaba su ropa, a quienes pagaba un salario generoso para reforzar dicha confianza. En cambio, lo que sucedió fue que la ropa sucia, toda blanca según los estándares Hyuga de pureza e inocencia, además de combinar con sus legendarios ojos, fue enviada fuera del complejo para ser lavada y, al regresar, solo se le dio un remojo superficial en agua caliente para asegurar que todos los productos de lavado utilizados por los limpiadores se eliminaran de la ropa antes de volver a secarla, plancharla y usarla. Era rápido, eficiente, menos costoso y consumía menos tiempo para los contratistas del clan y, en algunos casos, necesario para los Hyuga. Lo último que necesitaba el noble clan era que algunos de sus miembros, especialmente los ancianos, no pudieran salir del complejo debido a lesiones rojas y con picazón en su sensible piel. Por esa razón, tanto Neji como el Zurasi empujaron la carreta de lino hacia el onsen. Su compañero recogió el agua de su interior mediante un jutsu suitón y la calentó desde abajo con una gran hoguera sin humo. Al llegar al final del camino, ambos Hyuga saltaron y la carreta se volcó, derramándose la ropa en el agua. El largo palo de los 3 miembros de la rama ayudó en el viaje. Esta tarea era una de las varias que solían realizar los miembros de la rama Hyuga, aunque era cierto que algún miembro ocasional de la casa principal parecía colaborar, ya que levantar la ropa pesada y mojada en el extremo de los palos de madera era una buena manera de fortalecer la parte superior del cuerpo, especialmente para los miembros mayores del clan, que tenían menos inclinación o capacidad para caminar largas distancias. Y ha estado sucediendo un poco más a menudo que antes, eso nunca habría sucedido en los días de Uyari. Zurasi estaba tan acostumbrado a preparar los carros de lino que ni siquiera necesitaba pensar en ello, en cambio recordaba cómo, muy lentamente, el clan Hyuga parecía estar acercándose un poco más tras la muerte del padre de Hisashi y el gemelo del difunto reclamando el liderazgo del clan. La muerte de su hermano realmente debió haber afectado a Yashi de alguna manera, aunque era una pena que el precio fuera tan alto. Mucho más alto para algunos que para otros. Puso los ojos en blanco hacia la figura más baja que se esforzaba a su lado, Neji con el rostro tan inexpresivo como siempre mientras ayudaba a empujar el antepenúltimo carro hacia el onsen, y contuvo un suspiro. Era una pena que nunca lo soltara, aunque ver a su padre morir así debió haber sido una carga terrible para alguien tan joven. Tal vez incluso alguien tan grande como la pequeña Hinata-chan lo soporta. Como la mayoría de los miembros de la rama, Zurasi pensó en palabras que jamás diría y, también como la mayoría de los Hyuga marcados, sentía cierta debilidad por la pequeña tartamuda que, por casualidad de nacimiento, se había visto obligada a llevar una pesada cruz al cuello. Liderar un clan tan frío como los Hyuga nunca iba a ser fácil para un alma tan gentil como la de Hinata. Olvidándolo, dio un último empujón y retrocedió de un salto mientras el carro se volcaba, con una mano ya alrededor del palo de agitación mientras Neji volvía a poner el carro en la vía y lo empujaba suavemente hacia donde estaban los demás contenedores vacíos, con el palo ya clavado en el húmedo lodazal de algodón. Pronto terminarás, Neji-kun, comentó Zurasi distraídamente, moviendo un brazo hacia adelante antes de bajar su propia lanza Roma, sin notar el repentino movimiento justo debajo de la superficie del agua. Tal vez pueda ayudarte con tu Hyuken después de que terminemos aquí. Eso sería agradable, respondió el niño con la voz de un hombre mayor, uno que había conocido la pérdida demasiado pronto, antes de que su frente se arrugara de repente y mirara hacia adelante. ¿Qué?
Fue una pregunta que nunca tuvo la oportunidad de formular, ya que el apretado bulto que su vara había golpeado pareció cobrar vida propia. Antes de que el Hyuga supiera qué estaba pasando, algo agarró la vara de madera con fuerza y tiró con fuerza hacia adelante. Desequilibrado y demasiado sorprendido como para siquiera pensar en soltarse, Neji fue lanzado hacia adelante, tuvo un segundo para admirar el efecto de la brillante luz del sol deslumbrando sobre la superficie del agua bajo él, y luego destrozó por completo la hermosa escena con una caída de cara perfecta. Jadeando mientras el líquido tibio empapaba su ropa, Neji se tambaleó por un segundo antes de ponerse de pie y mirar hacia arriba, justo a tiempo para ver una segunda figura surgir de las profundidades, extender un brazo hacia adelante y quitarse el kimono que le cubría la cabeza. ¿Sabes?, dijo en tono semiconversacional, mirando fijamente al estupefacto Hyuga frente a él con una mirada malvada y quitándose un poco de agua de la cara, un golpe rápido en la cabeza habría funcionado igual de bien. Neji se quedó boquiabierto, miró fijamente y luego volvió a mirar boquiabierto al encontrarse cara a cara con el extraño que, por algún milagro de magia oscura, había aparecido en el onsen del clan Hyuga mientras ayudaba a enjuagar la ropa. La conmoción fue tan intensa, y la mirada del otro niño tan desconcertante, que el hechizo solo se rompió cuando una delgada criatura marrón se coló en la línea de visión de Neji y le dio en el hombro. ¡Ay! El desconocido miró a su derecha y la fulminó con la mirada. Geisa loca, ya me desperté. ¡Ay! ¿Qué quieres decir con Geisa?, preguntó Urya mientras levantaba la vara para evitar que el otro chico intentara atraparla. Sal de ahí, se te está corriendo el tinte y vas a arruinar la ropa. ¿Eh? ¡Qué locura! Al ver finalmente las manchas de agua más oscura que le corrían por el pelo al tocarse la cara, Naruto se apresuró a vadear hacia el borde de la piscina, empujando a Neji para intentar salir antes de perder demasiado su disfraz. Aunque era casi impermeable, el agua caliente era más efectiva que la fría para enjuagarla, y los residuos de limpiador que el Hyuga había escurrido de los bultos de ropa anteriores no ayudaban. El contacto pareció sacar al empapado Hyuga de su estado de ánimo, y Neji parpadeó antes de seguir al Jinchuriki. Ambos niños salieron rápidamente del agua y se sacudieron la ropa que pudieran haber arrastrado sin querer. Naruto recibió este trato con un poco más de prisa e indecencia que Neji. Cuando finalmente se libró de las bofetadas y el roce de manos, el aprendiz de ladrón simplemente miró a su alrededor y se dio cuenta de dónde estaba con un encogimiento de hombros despreocupado. No está mal. Esperaba avanzar un poco más, pero, se quedó en silencio, con una tímida sonrisa en los labios al darse cuenta de dónde se había equivocado esta vez. No, no está mal. Ingenioso, Urya fue la primera de los Hyuga en reaccionar, mirando de arriba abajo al desaliñado espécimen frente a ella mientras Neji se ponía de pie con su linaje, ya muy avanzado para su edad, brillando en plena y terrible gloria mientras miraba al plebeyo que se había atrevido a invadir su casa y avergonzarlo personalmente. ¿Eres de quien todos hemos sido advertidos, supongo? Supongo que sí. Si te advirtieron sobre un pequeño roedor que tenía tendencia a chillar, respondió el niño de forma indirecta. Entonces, ¿dónde está tu gran queso? Tengo que avisarle, no harás tal cosa, lo interrumpió Furashi, una mano sobre el hombro de Neji mientras le daba una expresión que le mostraba al joven que le explicaría todo más tarde. Yashi-sama te prohibiría una audiencia y nos desollaría vivos si aparecieras ante él en ese estado, y además has arruinado toda esa ropa, señaló detrás de él, donde parte del lino estaba obviamente manchado con los restos del disfraz de Naruto, así que no te irás hasta que estén tan blancas como estaban antes de que te metieras debajo de ellas. ¿Debajo de ellos? Repitió Neji, sin moverse para mirar a su compañero de la rama mientras asimilaba las palabras del hombre mayor antes de, sin entenderlas, volverse hacia quien había causado toda la confusión y, al mismo tiempo, lo había empapado por si acaso. ¿Quién eres y por qué estás en los terrenos del clan Hyuga? Esa es una pregunta que responderemos más tarde, Neji-kun, dijo Urya en voz baja antes de alzar la voz y desestimar su mirada de curiosidad frustrada. Ve a cambiarte, luego informa a Yashi-sama de nuestro invitado curioso, eso debería bastar para que sepa lo que ha sucedido. Tú, en cambio, irguiéndose en toda su altura, la mayor de los Hyuga presentes fijó su mirada matriarcal en el disfrazado Uzumaki y tuvo que disimular una sonrisa cuando él se estremeció. Aún así la consiguió. Esperarás aquí y nos ayudarás a Furashi-kun y a mí a limpiar toda la ropa que has manchado. No te irás de aquí hasta que no quede ni una sola mancha de tinte, ¿está claro?
Por un largo momento pareció que Naruto estaba listo para discutir, pero tal vez al ver un ligero parecido entre esta mujer y el rostro imponente de una mujer en particular del clan Nara, lo pensó mejor, simplemente se quedó donde estaba y ocultó una sonrisa culpable mientras veía a Neji girar sobre sus talones y, con tanta dignidad como pudo reunir mientras estaba completamente empapado y en un estado de considerable descontento, abrirse paso a través de los terrenos hacia el recinto principal. Tras la marcha del joven Hyuga, Naruto se giró de nuevo, esperando sentir en sus manos un cubo de jabón en polvo con instrucciones breves sobre cómo usarlo. La imagen de los dos portadores del linaje luchando por contener sus sonrisas y manteniéndose erguidos con las varas con las que se habían estado bajando la ropa lo dejó perplejo. Recuperándose un poco antes de que Tsurasi pudiera recomponerse, Urya miró al intruso y, para su asombro, sonrió. Mantengo lo que dije antes. Ingenioso, afirmó simplemente, señalando con la cabeza el carrito ahora vacío que estaba lleno de ropa blanca. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Unas semanas. Lo descubrí cuando seguía a uno de tu clan con un pergamino sospechosamente grande hasta uno de los proveedores que usas, como siempre que adoptaba su personalidad sigilosa, el ratón fue muy directo y conciso. Al principio pensé que era un fracaso por el sellado, hasta que me di cuenta de que los civiles no saben usar furuinjutsu, ni siquiera pergaminos de sellado. Así que tuvieron que devolver la ropa limpia a la antigua usanza, y ni siquiera fueron muy vigilantes. Una distracción rápida y fue fácil meterse en una de las carretas. Es raro que me lleven en una de ellas, esas cosas no son como caravanas mercantes, sin suspensión, se quejó, estirando la espalda para enfatizar el punto mientras Tsurasi, finalmente bajo control, se levantaba y miraba. Ya veo, así que no te colaste, sino que te entregaron. Estoy de acuerdo con Urya-san, es una forma ingeniosa de hacer las cosas. Pero, tenía una ligera idea, pero quería oír la respuesta directamente de la boca del ratón. ¿Por qué te quedaste ahí? Tuviste muchas oportunidades de escapar y adentrarte en el complejo del clan. Ante esto, Naruto, o al menos el chico en el que Naruto estaba enredado, un niño relativamente anodino con una complexión delgada y desgarbada y un tono de piel cetrino, miró hacia el suelo, murmurando en voz baja. Urya parecía que estaba a punto de abrir la boca para pedirle que levantara la voz antes de que Naruto lograra levantar la vista y, con las mejillas ligeramente enrojecidas, murmurar algunas palabras de explicación. Me quedé dormido. Mira, hizo un intento lamentable de justificarse mientras Tsurasi se agachaba de nuevo, intentando contener la risa. Hacía mucho calor y el acondicionador que usan esos tipos funciona de verdad, deja la ropa de cama suave como la seda. Ni siquiera me di cuenta de que me había dormido hasta que ustedes literalmente me tiraron. Mira esto, señaló su ropa aún empapada, ¿cómo voy a llegar a casa empapado? Bueno, eso es fácil, logró decir Tsurasi con voz entrecortada, superando su segundo ataque de risa. Hacer ejercicio aquí debería bastar para secarte, sobre todo si tenemos que rehacer toda la ropa que teniste. Mientras lo haces, cuéntanos a Urya-san y a mí qué pasó para que Yashi-sama aceptara tu idea. Pensé que ya, lo sabíamos. Ja, la inocencia de los jóvenes, rió Urya mientras intentaba sacar la ropa dañada de la piscina. Lo único que sabemos es que hiciste algo que obligó a todos los clanes de Konoha a prestarte atención, y conociendo a Yashi-sama como lo conocemos, salvo por haberle tirado un pastel en la cara en la calle, nadie sabe cómo lo hiciste. Ha habido guerras virtuales en las que apenas levantó una ceja. Naruto lo pensó un minuto antes de sonreír levemente. Bueno, no puedo decírtelo, sobre todo porque no quiero desaparecer misteriosamente una noche oscura y aparecer destrozado hasta quedar irreconocible 3 meses después, pero supongo que puedo darte un par de pistas, insistió Naruto, intentando averiguar si había alguna manera de caminar por la cuerda floja sin resbalar y arriesgar sus bienes más esenciales a manos del orgullo herido de Yashi. Solo por el amor de Kami, no le digas a nadie cómo lo sabes o la próxima vez que me veas, el ratón chillará mucho más alto que antes. Con la sangre latiéndole en los oídos, Sarutobi subió corriendo las escaleras del bloque de apartamentos a una velocidad que habría sido la envidia de un ninja un tercio de su edad. Saltando hasta el rellano y girando bruscamente a la derecha, el venerable Hokage se consoló pensando que al menos esta vez no había podido oler ningún humo y, por lo tanto, el incendio potencial no era tan grave como había temido al principio. Mejor así, Obuyuka-chan y yo estaríamos iniciando algunos incendios propios para intentar atrapar a quien quiera que haya intentado quemar vivo a mi nieto mayor.
Tras haber podido disfrutar de un almuerzo un poco más largo de lo habitual gracias a la feliz coincidencia de que una reunión del consejo transcurriera sin contratiempos, el Sandaime decidió dar un paseo tranquilo por la aldea que le correspondía y, como extra, tener la oportunidad de pasarse por allí y, con suerte, encontrarse con Naruto o, si no, al menos comprobar que el chico se encontraba bien. Era un día fresco, no especialmente frío, pero tampoco especialmente cálido, aunque al correr hacia el piso donde se encontraba el apartamento de Naruto, Sarutobi sintió un sudor frío correr a borbotones bajo su túnica, aterrorizado de que algo se hubiera encendido en el apartamento del niño. Golpeando la puerta y probando el picaporte sin disminuir notablemente la velocidad, el tercer Hokage sintió alivio y recelo al mismo tiempo de que se abriera sin necesidad de forzar la cerradura. Alivio porque significaba que Naruto estaba dentro y, por lo tanto, era más probable que tuviera la situación bajo control, y recelo porque si había un incendio, era probable que se estuviera tramando algo. Después de todo, a Naruto le gusta mucho este lugar, así que ¿por qué quemarlo? Naruto, llamó el Sandaime, mirando a la izquierda y a la derecha del pasillo y tratando de olfatear la fuente del humo. Naru, respóndeme. Jiji. Alabado sea el ancestro. No era la primera vez que, al enfrentarse a la vorágine rubia, el Hokage dio un suspiro de alivio al oír la respuesta. Oh, lo siento, estoy en la sala. Un momento. Sin esperar, a pesar de ser lo más educado, el Sandía me cruzó el pasillo en 3 zancadas rápidas y abrió la puerta de golpe, viendo lo que tenía delante justo cuando su legendario cerebro finalmente lograba descifrar que fallaba en la situación. El humo parecía real desde la distancia, pero de cerca no olía en absoluto. Era demasiado claro y gris para ser humo de leña y demasiado claro para provenir de un combustible a base de carbón, así que solo quedaba una explicación fácil de entender, salvo el genjutsu, en el que Sarutobi sabía que Naruto probablemente nunca tendría aptitudes debido a su inquilino. Con las manos en las caderas mientras controlaba los latidos de su corazón, que antes se aceleraban, el dios Shinobi miró a su alrededor y frotó el aire frente a él mientras las últimas volutas de humo de chakra se desvanecían en la nada, dejando a su creador y a un clon sentados en el suelo frente a él, radiantes. Hola Jiji, ¿qué te trae por aquí? Aparte de que tenía la ilusión de que uno de los bloques residenciales de mi aldea estaba a punto de arder en llamas. Naruto lo miró con curiosidad. Tras seguir la mirada de su abuelo hasta la ventana y deducir que le había molestado, se dio una palmada en la frente. Ups, lo siento, se disculpó, poniéndose de pie y tratando de ignorar la mirada de suficiencia que decía te lo dije que le estaba dando su clon, debería haber cerrado la cortina. En efecto, ¿pero qué estabas haciendo exactamente, Naruto-kun? Bueno, es algo que me ayuda cuando intento ser sigiloso, explicó el Uzumaki, dándose cuenta de que la mejor manera de avisarle a su abuelo esta vez era empezar por el principio y avanzar a partir de ahí. He estado intentando destapar trampas con humo, ya sabes, como cuando la gente pone cables trampa en las ventanas, echa humo debajo y verás cómo se enrolla alrededor del cable. El problema era que, cuando usaba un encendedor, era muy obvio porque olía y se veía brillante, así que estaba pensando en cómo hacerlo de otra manera cuando me di cuenta de algo. Siempre tengo humo a mano por si lo necesito, porque solemos explotar mucho, intervino el clon, enrollando un pergamino con lo que el Hokage descubrió que eran pequeños sellos de almacenamiento. El humo de chakra era perfecto, agradable y ligero, no huele y desaparece fácilmente. El problema era cómo llevarlo a los terrenos del clan para usarlo. Al fin y al cabo, el jefe no puede sacar un clon cada vez que necesita revisar una ventana, así que empezó a sellar el humo de nuestros clones caducados en estos sellos y a cortarlos, solo lo justo para usarlo cuando lo necesite, hasta que domine este jutsu, retomó el Naruto original, Sarutobi ya bastante familiarizado con la costumbre del Jinchuriki, casi sin que el propio Naruto se diera cuenta, de cambiar de tema en sus conversaciones con un clon conveniente si uno era corpóreo en ese momento. Ahora puedo echar humo, pero sigo produciendo demasiado, como acabas de ver, jiji. Así que hasta que pueda terminarlo, solo estoy respirando sobre el pergamino mientras Muggins está allí. El clon sacó la lengua, pero no dijo nada mientras Naruto terminaba la explicación, sella el humo en unos pocos segundos. Interesante. Incluso desde sus días como Genin, una de las pocas cosas que garantizaba la atención total e indivisa de Sarutobi era un jutsu novedoso. No tanto la demostración práctica de la técnica, sino más bien la teoría detrás de ella y cómo funcionaba realmente el jutsu. Incluso ahora, pasaba continuamente gran parte de su tiempo libre, el poco que le quedaba, examinando viejos pergaminos y ajustando las técnicas registradas en ellos.
Más de unos pocos cientos de las miles de legendarias técnicas que conocía no eran tanto invenciones suyas, sino más bien una mejora sutil de una plantilla original. Lo que Naruto estaba sugiriendo era algo nuevo, al menos para él. Un jutsu que no hacía más que simplemente crear humo de chakra, algo que la mayoría de los ninjas consideraban simplemente un desperdicio de chakra y el signo de una técnica de mala calidad. Aunque, como siempre, para la mente de un niño nada se puede desperdiciar. Veo a Naruto-kun, apoyándose contra una pared cercana. El Hokage lanzó una mirada crítica a su joven protegido, sintiendo la cálida sensación fluyendo a través de sus viejos huesos mientras se daba cuenta de que nuevamente iba a haber algo nuevo incluso después de toda una vida de servicio ninja. ¿Te importaría mostrarme esta técnica, tanto como Hokage como tu Oji-san? Claro, jiji, vale, así es. Se puso de pie mientras el clon se alejaba a un lado con el pergamino lleno de sellos. Naruto habló mientras moldeaba cuidadosamente su chakra mediante los minuciosos sellos manuales. Un carnero, o una oveja, supongo que otros usarían para obtener chakra, luego lo mantienen así un segundo para concentrarlo, luego un saru para la transformación, respiran hondo y griega. Naruto exhaló y una ráfaga de humo de chakra estalló en la habitación, parecía una técnica de Katon pero con una corriente de humo gris en lugar del tradicional fuego parpadeante mientras Naruto ahogaba su técnica y jadeaba otra respiración profunda, tosiendo ligeramente mientras se recuperaba de la técnica. Apartando lo peor del humo, Sarutobi parpadeó mientras miraba a su alrededor mientras el resto del humo se disipaba después de un momento o dos y digería lo que había visto. Hasta ahora todo parecía tener sentido para él. Como de costumbre debido a sus reservas de inquilino, está impulsando mucho chakra en el jutsu. Da resultados pero, en este caso, notó las últimas volutas persistentes del humo revoloteando en la luz, haciendo que la habitación parezca opaca. En lugar de derrotar al objeto, está tratando de determinar si hay trampas presentes en una habitación, no de ahumar a los ocupantes. Bueno, viendo la técnica no veo nada malo. Sin embargo, recomendaría añadir un sello de pájaro, probablemente a mitad de la secuencia. Esto podría reducir la cantidad de humo producido a niveles más manejables, pero aparte de eso, el único consejo que puedo ofrecer es práctica. Se encogió de hombros con resignación mientras el chico hacía una mueca, suspirando al pensar en más trabajo en el futuro. Sin embargo, cuando llegue a un jutsu más específico con el que estés satisfecho, vuelve a verme y veremos si lo documentamos correctamente y calculamos el pago que te corresponde. ¿Pago? ¿Para qué? La confusión de Naruto se desvaneció de repente cuando el Hokage le levantó una ceja y recordó parte del trabajo que había hecho para mantener el escritorio del Sandaime limpio de papeles. Acabo de crear un jutsu. Esto ya es mío, ¿verdad, jiji? Nadie más ha creado un jutsu de humo, ¿verdad? No es que funcione de la misma manera en este. Hasta donde puedo decir, es único en ese sentido, y ciertamente novedoso incluso para mí, admitió el Hokage libremente, observando divertido como su Jinchuriki a su cargo saltaba locamente de emoción. Cálmate, pequeño Kappa, me estás mareando. Lo siento, jiji, logró decir Naruto, deteniéndose de golpe, me enamoré un poco. Es de esperar, señaló el anciano afablemente, parándose a un lado e indicando la puerta mientras Naruto lo seguía. No muchos niños de tu edad inventan jutsus por sí solos, Naruto. La mayoría apenas están aprendiendo las técnicas de clan que puedan tener. Sin embargo, como ahora sé que no eres como la mayoría de los niños, Naru-kun, así que ¿qué tal un poco de ramen para celebrar? Sarutobi no tuvo que ofrecerlo dos veces y, la siguiente vez que olió humo, fue en la barra del puesto de ramen Ichiraku, mezclado con el aroma de fideos salados y el sabor ácido de otros ingredientes y medio ahogado por la charla de Naruto y los Ichirakus que le informaban animadamente de sus recientes lecciones de cocina y los platos que habían resultado de tales esfuerzos. Comiendo su propio pedido mientras escuchaba, el Sandaime no pudo evitar sentirse ligeramente complacido consigo mismo al ver, así como al futuro Hokage, a un niño feliz sonriéndole desde el taburete junto al suyo. Minato, puede que te estremezcas por lo que la aldea le ha hecho a tu hijo, pero incluso tu corazón se llenaría de orgullo si pudieras ver lo que ha hecho de sí mismo a pesar de eso. Aproximadamente una semana después, el rostro de Naruto estaba nuevamente envuelto en una niebla de su propia creación, aunque esta vez en lugar de toser y farfullar, inhaló profundamente, dejando pasar un suspiro de satisfacción por sus labios mientras se giraba hacia su instructor. Huele bien. Así es. La mitad de la batalla está ganada, asintió el Akimichi, inclinándose para olerlo él mismo.
El apetito de una persona se rige principalmente por el olfato, y el resto por la vista, así que el objetivo de un chef es crear una comida que huela y se vea atractiva para el público objetivo. El gusto es, en realidad, solo una parte muy pequeña, aunque importante, de la comida, e incluso entonces, el principal órgano del gusto es la nariz, no la lengua. Aléjate, resopló Naruto, golpeando la puerta con el codo mientras sus manos cubiertas por guantes bajaban lentamente el pan frío a la superficie resistente al calor de la encimera. Tiene que ser la lengua, eso es donde cae la comida cuando masticas. Cierto, pero solo tienes 4 papilas gustativas diferentes, una de las cuales detecta los alimentos amargos, continuó el compatriota del Jinchuriki del clan Regordete, entusiasmándose con el tema. Esas sirven para detectar venenos naturales, la mayoría de los cuales tienen un regusto amargo, como la belladona. La lengua solo da una idea muy aproximada del sabor real de un alimento. Lo que afina esta imagen es la acción de la nariz. Al tragar, el aire de la boca sube a los senos paranasales y llega a los receptores nasales, que transmiten el olor como sabor al cerebro. Es la misma razón por la que se te hace la boca agua cuando hueles algo delicioso. Tu cerebro anticipa una buena comida. Impresionado por la concisa explicación de alguien cuyo conocimiento del tema eclipsaba por completo el suyo, Naruto simplemente parpadeó antes de asentir con la cabeza con deferencia. «Guau, Chouji, sí que sabes de lo que hablas». Con una risita ronca, el heredero de la casa Akimichi asintió y observó el pan que Naruto había horneado bajo su atenta mirada. «Por supuesto. Cuando papá lo considere oportuno, me corresponderá a mí asegurarme de que el honor del clan Akimichi se mantenga inmaculado. Ningún hombre que entre en estos sagrados salones dejará jamás un plato sucio mientras yo esté a cargo de estas cocinas». Esa promesa, así como la pose que adoptó el corpulento aspirante a ninja mientras sostenía en alto su cuchillo de untar y adoptaba una mirada seria, fue suficiente para provocar en Naruto una carcajada de impotencia, aunque no había malicia ni travesura en ella, sino la sincera convicción de que Chouji sería capaz de hacer exactamente eso si se le daba la oportunidad. Por mucho que los Akimichi en su conjunto fueran el epítome de los gigantes gentiles a menos que se les provocara, una vez en la cocina todos se transformaban en severos capataces que supervisaban cada acción de cualquier aspirante a chef en sus dominios con una mirada dura y crítica. Hasta donde Naruto podía ver, cocinar a los ojos de los Akimichi era algo así como una mezcla entre una forma de arte, un pasatiempo y una competencia en la que eran los maestros indiscutibles. Desde que comenzó su aprendizaje no oficial en este arte tan sagrado bajo la guía del mismísimo hijo del jefe del clan, Naruto había ido dando pasitos, arrastrando los pies, hasta convertirse, en palabras de Chouza, en un experto en la cocina. No era como aprender con los Ichirakus, donde Teuchijiji y Ayame-chan se centraban en enseñarle a preparar comidas rápidas, fáciles y económicas que, además, le bastaban para mantenerse incluso en sus días más agotadores. En cambio, trabajar con los Akimichi era algo completamente distinto. Después de haber sido interrogado meticulosamente sobre todos y cada uno de los ingredientes que debía usar, sus propiedades, valor y usos, había pasado horas, literalmente horas, aprendiendo exactamente cómo mezclar adecuadamente las mezclas de pan usando una variedad de utensilios, desde cucharas de madera hasta tenedores comunes, aunque como beneficio adicional, algunos de los ninjas del clan le habían dado consejos útiles sobre cómo esos mismos implementos podrían usarse como armas improvisadas en la circunstancia adecuada. La imagen de Chouza deslizando casualmente un cuchillo de mantequilla imbuido con su chakra a través de un hueso de muslo de cerdo sobrante era una que no iba a olvidar rápidamente. Ahora lo estaba poniendo en práctica bajo la atenta guía de Chouji, el Akimichi lo estaba ayudando a armar el primer libro de cocina que se suponía que cualquier Akimichi debía haber aprendido a los 6 años y Naruto, aunque tenía prohibido usar sus clones de sombra, ahora estaba trabajando horas extras para dominar y recuperar el tiempo perdido. Especialmente porque el próximo libro se centra en la preparación de verduras en lugar de solo panes y pasteles. Si puedo terminar este primer libro antes de cumplir 8 años, solo estaré un volumen detrás de Chouji-kun. Tiene que esperar antes de unirse a la academia antes de que el clan lo deje participar en las recetas de carne y pescado. Por ahora, sin embargo, había hecho todo lo que podía. Todo lo que quedaba era esperar a que el pan se enfriara y luego, después de que Chouji pinchara suavemente la parte superior del pan con un dedo gigantesco pero aún sensible y asintiera, tomar un cuchillo pequeño y con reverencia pelar una rebanada de la parte superior del pan.
Reflexionó Naruto mientras giraba el bocado en su boca, considerándolo antes de tragarlo. Ya veo lo que quieres decir, realmente puedes saborear el huevo y el glaseado realmente le da un toque crujiente. Sí, es importante que la última capa esté bien cubierta y espesa, le informó Chouji, entregándole un cuchillo más grande y de hoja fina que el Jinchuriki deslizó por los lados del molde, separando el pan para poder desmoldarlo. En fin, desmoldémoslo y cortémoslo. Todo está bien por aquí, pero dejaremos que el resto del clan vea si este puede tacharse de tu lista. Como siempre en la mesa del comedor Akimichi, el ambiente general del lugar recordaba a una melee de rugby relativamente relajada. El ritmo podía ser frenético y, a veces, violento para los forasteros, pero en general, la probabilidad de que alguien saliera herido era mínima. Escabulléndose de la cocina de entrenamiento y adentrándose en el bullicio, Chouji evitó algunos asientos mientras retrocedían para permitir que sus ocupantes se levantaran antes de llamar a Naruto. El ratón lo seguía con paso cuidadoso y ojo vigilante, listo para apartarse si alguien se levantaba de repente y lo ponía en peligro a él y al pan nuevo que llevaba. Avanzaban lenta y majestuosamente hacia la cima de la mesa, donde el propio Chouza presidía la sala. El patriarca Akimichi, gobernante de todo, observaba desde lo alto de la mesa principal, sonriendo con benevolencia mientras observaba a su clan y a los invitados del día, aunque no estaba tan absorto en sus pensamientos como para no bajar la vista al sentir el roce en el codo. Ah, Chouji-kun, el rostro del gran hombre se arrugó en una sonrisa, ¿ya terminaste tu día ahí dentro? Y Naruto-kun también, añadió, reconociendo tardíamente la pequeña figura naranja que seguía a su hijo. Aito-san, nosotros también hemos limpiado, le aseguró Chouji, como siempre sin querer ser acusado del pecado capital de dejar una cocina desordenada a su paso. Aún así, Naruto-kun necesita saber si su último trabajo está a la altura o si necesita un poco de pulido adicional antes de que podamos agregarlo a su currículum. ¿De verdad? El mayor de los Akimichi miró y Naruto dio un paso al frente, colocando la bandeja tapada sobre la mesa a la derecha de Chouza. Como líder y, por supuesto, jefe de cocina de los Akimichi, le correspondía a él decidir si alguna receta había pasado o no su inspección personal. Bueno, entonces, vamos a probar este pan y veamos, ¿pan de huevo? ¿Me equivoco? Como siempre Chouza-san, asintió Naruto, dándose cuenta de que la nariz del Akimichi sería lo suficientemente potente como para determinar el plato incluso con la tela cubriéndolo, con suerte, horneado durante el tiempo suficiente y con suficientes rebanadas para limpiar incluso el más grande de los tazones para perros. Ese comentario provocó una leve risa tanto en Chouza como en su hijo. Aunque un poco arcaico ahora, ese dicho nunca había pasado de moda para el clan devorador de calorías. A Naruto le habían contado la historia mientras asistía a sus clases sobre la forma correcta de tamizar los ingredientes. Al parecer, durante la formación de Konoha, se decidió de mutuo acuerdo que, si bien cada clan tendría viviendas separadas, los Uchiha, debido a los términos de su unión a la aldea y al mismo estatus que los Senju fundadores, estaban un poco más separados que la mayoría. Los terrenos del clan estarían relativamente cerca para permitir la protección mutua entre los diferentes ninjas y los civiles que vivían entre ellos. Sin embargo, ni siquiera el Shodaime era inmune a la ley de las consecuencias imprevistas y, aunque en general la construcción de Konoha se desarrolló sin problemas, poco después se hizo evidente que había sido un error ubicar al clan al que se le había otorgado un toque de genio en la cocina junto a aquellos con los sentidos olfativos más sensibles de Konoha. Como había dicho Chouji, el apetito se determinaba principalmente por el olfato, y en aquellos tiempos antiguos, los deliciosos aromas que emanaban de las cocinas Akimichi habían sido un atractivo prácticamente irresistible para el clan Inuzuka, quienes se sentían atraídos por docenas casi contra su voluntad a la mesa Akimichi. Entonces, como ahora, el corpulento clan tenía fama de generoso con sus comidas y cocinaba con la suficiente facilidad para alimentar a ambos clanes, aunque la situación distaba mucho de ser ideal para ninguno de los dos. Los Inuzuka, porque estaba apagando sus instintos de caza a la vez que convertía sus tierras en una zona prácticamente prohibida para cualquier Inuzuka con el más mínimo apetito. Mientras que los Akimichi, aunque nunca lo admitirían, con el tiempo se estaban resintiendo un poco por tener que alimentar a un segundo clan, una práctica que los llevaba a sobrealimentar constantemente las porciones de comida que preparaban por si acaso aparecían invitados inesperados, lo que se conocía como llenar el plato del perro. Al final, por consentimiento mutuo y con muchas risas y disculpas a partes iguales de ambos lados, los Inuzuka intercambiaron posiciones con el clan Nara en el extremo opuesto de la aldea.
Ambos clanes tenían requisitos relativamente similares en términos de espacio, pero, fundamentalmente, la pereza de los Nara impedía que el clan de cría de ciervos migrara constantemente hacia la casa del clan Akimichi cada vez que sonaba la campana de la cena. Desde aquel movimiento, la situación de tener que alimentar a tanta gente nunca había sido tan grave como antes, aunque era tradición para los Akimichi producir constantemente raciones extra, tanto para ayudar a sus ninjas a alimentar las técnicas de su clan como era habitual, por si aparecían invitados inesperados. El propio tatarabuelo de Chouza había acuñado la frase "nadie que entre en mi casa con las manos vacías saldrá de ella sin el estómago lleno", un dicho que sus descendientes seguían religiosamente. Cualquier persona de la hoja, ya fuera ninja o civil, era bienvenida a la mesa Akimichi, y muchos asistían, generalmente shinobi que regresaban de una misión y que llevaban un tiempo viviendo de las raciones de campo y ansiaban olvidar el sabor. Los Akimichi los dejaron entrar a todos y comieron sin cobrarles, aunque se consideraba habitual que los destinatarios de tal generosidad mostraran su agradecimiento dejando, tan pronto como pudieran, una generosa propina en el siguiente puesto alquilado o propiedad de los Akimichi en el que comieran. Era un sistema que había funcionado desde que Konoha era un negocio en marcha y, mientras observaba al actual jefe del clan cortar una generosa rebanada del extremo de la hogaza de pan y, después de inspeccionarla brevemente, pasar a la prueba de fuego, hablando entre masticaciones largas y pensativas, buena consistencia, empezó Chouza, pasando la mezcla masticada por la lengua. Quizás un poco seca, pero perfectamente aceptable, y la capa superior está crujiente y bien hecha. En resumen, terminó el último trozo y asintió en agradecimiento a su invitado, un pase diferido, Naruto-kun. Me gustaría ver otra para asegurarme de que la tienes clara, pero si es tan buena como esa, puedes añadirla fácilmente a tu lista. Tan bueno como podría haber esperado. Aunque en su día Naruto pudo haber protestado por este juicio aparentemente severo, ahora entendía mejor la seriedad con la que los Akimichi se tomaban la comida y, tras haber notado la diferencia después de que Chouji comparara su primer pan con uno que el propio heredero había horneado, fue lo suficientemente inteligente como para creer que Chouza sabía de lo que hablaba. En cambio, sonrió con orgullo e hizo una ligera reverencia. Gracias, Chouza-san. Es un honor usar estas famosas cocinas para mis propios esfuerzos en los dominios de tu clan. El Akimichi rió e hizo un gesto de despedida con la mano. Ah, vete ya. Me sonrojarías si te pasases así y Chime no me lo perdonaría, declaró en voz baja, afortunadamente su esposa ausente por un compromiso previo con el clan Yamanaka. Disfruta la comida, Naruto-kun, pero recuerda volver y tomarte el último trozo. Asintiendo ante el recordatorio, el Jinchuriki aprovechó la oportunidad para preguntar algo que llevaba tiempo molestándolo. ¿Por qué? No me malinterpretes, entiendo que el chef siempre se coma el primer bocado, lo que demuestra que la comida no está envenenada, pero ¿por qué también el último? Buena pregunta, concedió Chouza antes de mirar a su hijo. Vamos, Chouji-kun, ¿por qué? Reconociendo su oportunidad de presumir de algo de conocimiento, algo que un Akimichi no solía hacer a menudo, el heredero del clan se preparó. Es una muestra de agradecimiento. No es tan fácil de ver con lo que uno ha estado preparando, pero con platos de carne o mariscos, el último bocado se ha cocinado en sus jugos durante más tiempo, lo que le da el máximo sabor. Al concederle esto al que lo cocinó, los comensales muestran su agradecimiento por una comida bien preparada y presentada, mientras que el chef solo prueba lo que ha hecho, algo importante para alguien que cocina durante mucho tiempo y prepara muchos platos, porque así los prueba todos, pero no se sacia con ninguno. Naruto digirió esto por un minuto antes, dándose cuenta del sentido de la idea y razonando sobre cómo podría y sería útil. Especialmente para un chef que trabaja en una cocina caliente, lo último que querrías sentir ahí atrás es hinchado. Antes de asentir, agradeciendo a Chouza y Chouji por su ayuda y ofreciéndose a competir con el heredero Akimichi por el plato de rollitos de primavera, una competencia que no tenía esperanza de ganar ya que los rollitos de primavera eran la comida favorita de Chouji de todos los tiempos. Chouza los vio irse, sonriendo al ver al ratón correr tras la estela de su hijo, Chouji apartando a la gente en su prisa por reclamar los rollitos restantes. Kuromaru tenía razón en una cosa sino en otra. Debía ser el hijo de Kushina. Volviendo a su propia comida mientras los niños se perdían de vista, el jefe del clan recordó uno de sus propios recuerdos de la mujer que seguramente debió haber sido la madre del último Uzumaki. Tenía el mejor gusto de nuestro año, a excepción de mí, claro.
y a juzgar por cómo quedó su hijo, miró a Naruto por poco, mientras este se zampaba un rollito de primavera del plato antes de que Chouji pudiera terminarlos todos. Su gusto solo podía mejorar cuando se trataba de hombres, quienquiera que fuese su padre. Si no hubiera ido a tomar un vaso de agua por la noche, Ino tal vez nunca habría escuchado los susurros y, si no hubiera sido una verdadera Yamanaka con chismes en la sangre, casi con seguridad nunca los habría seguido hasta la puerta del dormitorio de sus padres, escuchando atentamente antes de oír algo con lo que realmente no estaba de acuerdo y tomando medidas para dar a conocer su punto de vista. Si no hubiera sido por la prima donna que hay en ella, por supuesto, probablemente habría hecho esto por medios más sutiles que simplemente abrir la puerta y entrar. Inoichi y Kunisa se separaron, Inoichi con el kunai que habitualmente mantenía escondido entre el colchón y la cabecera de la cama ya en su mano, antes de que vieran quién había irrumpido en su conversación anteriormente privada y se relajaron un poco, al menos hasta que Ino abrió la boca. ¿Y qué hay de malo en que me entrene para ser una momia ninja? Preguntó con enfado, con las manos en las caderas. Alguien tiene que poner a punto a esa perezosa de Nara, y es la única forma en que podré seguir venciendo a Naruto Baka. ¿Qué pasa, Ino-chan? Es que, bueno, mírate, exigió Kunisa en un tono similar al de su hija, sin poder sostenerle la mirada a su recién ennegrecido ojo. Hay muchas cosas que podrías desear ser además de ninja. Estoy segura de que serías una perfecta florista, o cualquier otra cosa que quisieras ser, así que ¿por qué ninja? Porque, comenzó Ino antes de detenerse, la pregunta alojándose en su mente y ensuciando sus engranajes mentales, bueno, ¿me va bien en la escuela? ¿Te va bien en muchas cosas en la escuela? Kunisa aprovechó su ventaja, con Inoichi a su lado dejándola decir lo que pensaba por ahora, pues sabía que si su hija realmente quería seguir sus pasos, aunque en realidad estaba orgulloso de que se hubiera aplicado en las lecciones que le había enseñado, este era el momento de demostrarlo. Tus maestros solo tienen cosas buenas que decir de ti cuando hablo con ellos. Dicen que entrar en la Academia Shinobi es poco más que papeleo. Entonces, ¿por qué quieres ser una kunoichi? Admito que nunca lo he sido y solo puedo guiarme por lo que he oído o visto de tu padre, pero parece un trabajo peligroso y desagradable, y parece que has tenido un comienzo horrible con lo que te hizo esa pequeña bestia antes. ¿Qué? Ah, ¿te refieres a Mouse Baka? Ino ató los cabos al cabo de un minuto. Bueno, fue culpa mía que me atrapara porque debería haberlo bloqueado, pero le di una paliza. Tiene labios y orejas grandes. Va con su cabeza grande. Y además le obligué a decirlo. Sonrojado por su triunfo y con alegría brillando en ambos ojos, incluso en el negro, Inoichi no pudo evitar sentirse un poco orgulloso del progreso de Ino, aunque hubiera preferido que Naruto no hubiera sido su saco de boxeo preferido cuando se trataba de practicar las técnicas de sparring y taijutsu que le había enseñado. No es que el pequeño roedor no mereciera la ocasional paliza mental, pero el hecho era que a pesar de no tener entrenamiento formal en taijutsu, el último Uzumaki aparentemente tenía una vena viciosa tan larga como su brazo en una pelea y no tenía ningún reparo en luchar en la cuneta para demostrar un punto y sacar una victoria. Más de una vez, mientras supervisaba el sparring de los dos pre-genin después de que el ratón fuera detenido en seco al intentar entrar, Ino parecía estar al borde de la victoria antes de que Naruto hubiera usado algún truco para cambiar el rumbo. Desde un tirón brutal de pelo hasta arrojarle una nube de tierra a los ojos, no parecía haber ningún mínimo al que la rubia más joven y pequeña no pudiera rebajarse. Buena práctica. El anciano caminante mental mantuvo la boca cerrada y el rostro neutral incluso mientras elogiaba mentalmente al compañero de entrenamiento de su hija. Se aprende más en una batalla con un ninja que lucha con todas sus fuerzas que en 100 horas de entrenamiento. Ino-chan no es tonta, está aprendiendo bien en estas peleas. El último intento de Naruto por cegarla no funcionó, y ahora sabe que debe vigilar sus manos y su rostro en una pelea para ver qué está planeando. Ahora solo tengo que animarla a que encuentre algunos trucos propios y estará bien preparada para el futuro, y Naruto también cuando tenga tiempo de entrenarlo en las posturas y técnicas básicas. Al darse cuenta de que parecía haber una tregua temporal entre madre e hija, el jefe del clan aprovechó la oportunidad para aclararse la garganta y alzar la voz mientras las dos mujeres más importantes de su vida lo miraban. Bueno, Ino-ime, como siempre, al final es tu decisión. Kunisa le lanzó una mirada desagradable, pero, al final, no pudo negarse a esa afirmación. Hasta que puedas hacerlo, te doy 2 minutos, no más de 120 segundos, para que consigas lo que necesitas y luego vuelvas a la cama, no sea que te enfrentes a la ira de... Hizo una pausa para un efecto dramático mientras Ino saltaba 1 metro hacia atrás. El monstruo del dinero de bolsillo.
Se escuchó un chillido de miedo seguido por el sonido de pasos que se alejaban rápidamente por el pasillo, lo que trajo una sonrisa culpable al rostro de Inoichi. Por mucho que se pareciera a su madre, amenazara su capacidad de comprar ese vestido nuevo para morirse y no se alinearía tan dócilmente como quisiera. Eres un padre cruel, la acusación fingida de Kusina lo hizo reír mientras se acurrucaba contra su pecho, pero tienes razón, Koi, será su elección por mucho que me gustaría poder tomarla por ella. Yo también. Si fuera por mí, ni ella ni Naruto tendrían que aceptar esa vida. Aún así, este es el mundo en el que vivimos. Solo podemos intentar protegerlos mientras podamos y asegurarnos de que estén lo mejor preparados posible para cuando ya no podamos cuidarlos, le dijo Inoichi con sabiduría, rodeando los hombros de su esposa con el brazo más cercano y abrazándola con fuerza. Y, por mucho que maldigamos, no se puede negar que Naruto es uno de los mejores chicos de la edad de Ino para enseñarle algunas lecciones de vida. Eso hizo que Kunisa se sentara, mirando a su esposo mientras Inoichi hacía todo lo posible por no reírse de su expresión. Sí, sé que le dio en la cara, pero no fue precisamente su intención, pero lo cierto es que le está enseñando lecciones de la vida, y no hay mejor lugar para que un ninja aprenda. No tiene educación formal en lucha y, bueno, al final perdió contra su superior habilidad, pero la obligó a esforzarse y a esforzarse. Y tú lo sabes tan bien como yo, rodeó con el brazo la pequeña figura de su esposa, atrayéndola hacia sí, agradecido por la sensación de su cálido cuerpo sobre el suyo mientras inhalaba su embriagador perfume antes de saborear sus labios. No hay nada más satisfactorio que algo por lo que realmente hay que trabajar. Kunisa respondió a esto, estaba seguro, pero no tenía idea de cuál era exactamente la respuesta y, mientras sus labios descendían por su sensual cuerpo, poco después descubrió que a él tampoco le importaba mucho. Había algo extrañamente entrañable, decidió Yoshino mientras observaba, al ver a un niño que se aferraba al techo de su casa como una araña o se balanceaba de una cuerda delgada anclada solo por un perno que había disparado desde su endeble ballesta sin ninguna preocupación en el mundo, mirando hacia la figura de ambulante que ella había guiado hacia la luz del sol detrás de ella y luego volviéndose hacia ella con una expresión que expresaba una profunda duda de que lo que estaba sugiriendo fuera completamente sensato. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Ella se rió, no tenía otra opción realmente mientras acariciaba al alto caballo a su lado en el cuello, afecto en su tono mientras se enderezaba y miraba el suave ojo marrón que podía ver con ternura. Ah, no podrías estar más seguro que con este viejo cebo para cuervos. Por algo le llaman el caballo de la resaca, explicó, recordando las pocas veces que había visto a su marido en la silla de montar después de que hubiera pasado de 8 la noche anterior y ahogando una segunda risa. En fin, amanece y seguro que quieres darle un descanso a tus brazos después de hoy, ¿no? Sí, y báñate también, se quejó el Jinchuriki, preguntándose una vez más qué habría estado pensando cuando la manipuladora Nara le había pedido un poco de ayuda extra para el resto del día, y si no podía ser amable y mantener su agenda despejada. Bueno, al menos ahora sé por qué Shika se desgañitaba cuando dije que lo haría. Perezoso, la próxima vez que me cuele no solo serán pastillas de soldado las que se le metan en la leche de ciervo. ¿Cuántos caballos tienes ahí? Solo media docena, aunque a veces tenemos que utilizar los establos libres para los ciervos enfermos. Vaya, mirando ligeramente más allá de Yoshino hacia la considerable pila de estiércol que los dos, así como algunos ayudantes adicionales involuntarios del clan de la matriarca que se habían escabullido tan pronto como tuvieron la oportunidad, habían agregado mientras limpiaban el establo durante todo el día, Naruto se sintió obligado a hacer un comentario, ¿no pensarías eso a juzgar por el tamaño de la montaña de mierda de allí? Lenguaje, le advirtió Yoshino con severidad antes de suavizar su tono, de todos modos dije que te mostraría algo especial si ayudabas y, al igual que tú en cierto modo, cumplo con mi palabra, así que con eso en mente, bienvenido a la escuela de equitación de Nara, Naruto-chan. A Naruto le pareció un poco extraño que un clan como los Nara, que generalmente detestaban el trabajo duro con el mismo fervor que Ana, Kotetsu e Izumo reservaban para un gato en particular del que le habían hablado, albergara animales tan problemáticos como los caballos. Incluso si montar significaba no tener que caminar a ningún lado, era mucho trabajo mantener a los animales alimentados, abrevados y limpios, como Naruto acababa de descubrir. Las preguntas rondaban su mente mientras veía a Yoshino desaparecer en los establos y salir con algunas piezas de equipo de aspecto pesado, aunque las sujetó por ahora mientras entraba corriendo y la ayudaba a estabilizar algunas. Bien,
Primero lo primero, explicó, lanzando algo sobre el lomo del caballo a su lado, aunque el animal apenas se inmutó al contacto. Esta es la silla, el bocado que permite montar incluso a alguien tan dócil como Gashi-kun. Ajústala alrededor de su vientre, Naruto, pero no demasiado y procura no pasar por debajo, no le gustará. Asintiendo ante el consejo, Naruto metió la mano debajo del alto caballo y, tras un poco de torpeza y agachándose para ver qué hacía, consiguió sujetar la silla. Muy bien, ahora esto, levantó algo que Naruto, por mucho que lo intentara, no entendía, es la brida. Eres un poco bajo para ponértela ahora mismo, así que mira cómo la pongo. Por encima de su cabeza, Yoshino trabajaba mientras ella explicaba. Gashi, una vez más, completamente dócil, incluso abriendo la boca para la siguiente etapa del proceso, este bocado, que en realidad se llama bocado, entre sus dientes y levanta las riendas para que puedas sujetarlas. Listo, listo para ir en cuanto tengamos los estribos listos para que tus piernitas puedan alcanzarlos. Agachándose sobre una rodilla, la mujer Nara ahuecó las manos y miró expectante hacia donde estaba Naruto, considerando de nuevo lo buena que era la idea. Bien, necesitarás un empujón para llegar ahí, pero cuando lo hagas, agarra el cuerno de la silla, esa parte en la parte delantera de la silla, y pasa la pierna por encima. Cuando te sientas cómodo con eso, agarra las riendas e intentaremos sacarte caminando desde allí, ¿de acuerdo? Sabiendo por experiencia, o al menos, por el consejo de Shikamaru, que discutir no solo era inútil sino que posiblemente era un peligro para la salud, el rubio simplemente asintió, colocó su pie en la cuna de las manos de la mujer más alta y, mientras era impulsado hacia arriba, hizo un rápido agarre del objetivo al que se dirigía y se preparó. Agradecer al Kami por el entrenamiento de flexibilidad de Anko-sensei. No por primera vez, ni mucho menos por última, Naruto tenía motivos para agradecer a la ama serpiente su excelente, aunque algo bárbaro, régimen de entrenamiento. Sentarse sobre la ancha espalda de Gashi era como intentar mantener una media zancadilla continua, y los movimientos bruscos no le ayudaban en nada mientras rebotaba en la silla. De no haber seguido el consejo de Yoshino de sentarse más atrás, sin duda habría estado lamentando un par de nueces aplastadas a medida que avanzaba el día. Aún así, no era tan malo y, mientras continuaba siendo guiado en círculo por la cuerda que sostenía el Nara, se sintió un poco más a gusto con el mundo mientras Gashi avanzaba con su lento y majestuoso paso. Así que, este es el paso, gritó Yoshino, girando lentamente sobre su eje para mantener la tensión en la rienda. No es gran cosa, pero recuerda que controlas la velocidad del caballo con tus piernas. Aprieta la silla con los muslos y acelerará, relájate y frenará. Por eso los aficionados a los caballos tienen piernas tan fuertes. Naruto, que nunca desaprovechaba una oportunidad así, simplemente sonrió y respondió con una respuesta. Supongo que eso viene bien para poner al resto de los tuyos en marcha. Yoshino dio una pequeña sonrisa antes de que sus siguientes palabras la hicieran mirar hacia arriba con fiereza y luchar contra un robot. Aunque apuesto a que a Shikaku-san no le importa ni se queja de lo fuertes que se vuelven tus piernas, no creo que se atreva. No si supiera lo que le conviene, se quejó la esposa del jefe del clan antes de levantar la voz. Menos insinuaciones, Gaki descarado. Ahora no estás en el campo de entrenamiento. Está bien, sabiendo que era mejor no pinchar al dragón dormido que era Nara Yoshino con demasiada frecuencia, el ratón cedió y se recostó en silencio en su asiento antes de hacer la pregunta de los 100 Ryō. Entonces, ¿por qué los Nara en realidad poseen caballos? Su clan no parece de ese tipo. Ustedes sí, pero el resto del clan no. Lo creas o no, siempre los han tenido. No muchos, pero siempre un puñado, le dijo Yoshino, echando un vistazo al cielo y empezando a tensar las riendas. Después de todo, Gashi ya está un poco mayor, no es bueno ejercitarlo demasiado. Hay una tradición de equitación en el clan, que viene de tener que arrear ciervos en los viejos tiempos y créeme, eso es realmente complicado a menos que puedas moverte más rápido que los ciervos o conozcas un par de trucos para evitar que se muevan. Las técnicas de sombra, Naruto pudo completar la frase él mismo. Pensé que habría alguna razón para ahorrar trabajo en el clan al desarrollarlas. Cazar ciervos parece tan buena como cualquier otra. Debería haber sabido que mi as fue desarrollado por tu clan. ¿Quién más crearía un jutsu que solo usa un sello manual? Probablemente sería demasiado problemático tener que hacer más. No es que le ayudara al idiota que lo inventó para escapar de su esposa, rió Yoshino, recordando la historia que le había contado Shikaku. Solo lo inventó para poder dormir mientras el clon apaciguaba a su esposa, pero no se dio cuenta de que era completamente autónomo. Se lo comunicó a su esposa y ella lo localizó. Los hombres todavía hablan en voz baja de lo que le hizo. Me lo imagino.
Nunca molestes a una mujer de Nara, aprendí esa lección a los 10 segundos de conocerte, le recordó Naruto a su maestro temporal, con un dolor fantasmal en la oreja al recordar lo fuerte que le había dado el pellizco la mujer que tenía delante. Aún así, supongo que fue culpa mía, podría haberlo llevado mejor. Aún así, ¿qué te llevó a involucrarte en las persecuciones equinas? Yoshino rió. Siempre he estado involucrado con los caballos. Mis padres eran comerciantes ambulantes hasta que la Segunda Guerra los obligó a refugiarse en Konoha. Crecí en la silla de montar hasta que eché raíces aquí y descubrí que no podía cortarlos cuando amainó la tormenta. El clan Nara prácticamente me adoptó cuando, mis padres y yo, nos dimos cuenta de que eran prácticamente el único clan que tenía caballos en la aldea, y he estado aquí desde entonces. Finalmente, Shika-kun despertó lo suficiente como para hacer la pregunta y, por mis pecados, me convertí en parte del clan como algo más que un simple inquilino. El peor error de mi vida fue haber dicho que sí. En ese momento, Naruto se sintió obligado a defender el honor del jefe del clan ausente. No hables así, debes amarlo. Solo muy escasamente. El hecho de que tengas a Shikamaru desmiente esa afirmación. Un segundo después, algo pesado cayó de su casco prestado y Yoshino agitó un dedo en señal de advertencia. Y no hables de eso. La vida amorosa y la relación de una mujer son algo muy complicado y privado, le aconsejó antes de volver a mirar al cielo y enrollar otra cuerda alrededor de su brazo. Aún así, basta de eso, détenlo y ayúdame a llevármelo de aquí esta noche, Naruto-kun, luego será mejor que te vayas. Pero míralo por el lado bueno, sonrió con suficiencia mientras le ofrecía un brazo para que el chico se bajara de la silla sin caer al suelo. Al menos no tendrás problemas para llegar a casa esta noche. Créeme, nada funciona mejor para abrirse paso entre la multitud que un perfume de viejos establos. Esa es una pregunta bastante personal, Naruto-san. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Su confusión debió haberse reflejado en su rostro cuando el mayor de los jugadores bajó la mano y, después de que las venas de su rostro se expandieran por un segundo, volvió a hablar. ¿Has oído hablar, no? De la distinción entre los miembros de nuestro clan, tradicionalmente conocidos como la casa principal y la casa secundaria. Sí, pero pensé que era solo una cosa del clan, admitió el Jinchuriki, estirándose ya que parecía que el juego se había pausado mientras esta nueva explicación salía a la luz, no sabía que realmente había una diferencia entre las dos casas. Solo pensé que usabas esas diademas para mantener tu cabello fuera de los ojos mientras trabajabas. Diablos, eso es lo que hago y mi cabello ni siquiera es tan largo como el tuyo. Era un buen punto. Desde que cerró su trato de clan, y, de paso, se convirtió en una especie de cruce entre una vergüenza y un icono de casi adoración de héroe entre el clan Hyuga a medida que los detalles de cómo lo había logrado y, al mismo tiempo, molido el orgullo de su líder en la tierra, se filtraban a los hombres comunes del clan, Naruto había encontrado su trabajo mucho más difícil que al principio. En lugar de casi entrar como le apetecía, ahora tenía que lidiar con patrullas de guardia superpuestas, el uso liberal del Byakugan y un lenguaje casi clandestino usado en privado entre los miembros del clan más augusto de Konoha, un idioma que no conocía y que ocasionalmente lo pillaba desprevenido. Era un desafío, uno que disfrutaba pero que ahora fallaba con más frecuencia de lo que aprobaba. Sin embargo, ni siquiera eso era algo malo en general, ya que ya se había cumplido su palabra y estaba aprendiendo lecciones importantes de los Hyuga. Aunque tengo la ligera sospecha de que hizo su decreto de infiltración de abajo hacia arriba solo para poder hacerme trabajar como esbirro para su clan. Si ese hubiera sido el caso, sinceramente, no le preocupaba tanto, ya que, además de aprender exactamente cómo se esperaba que se comportara un sirviente de alguien importante, como un señor feudal o un daimyo, planchando ropa, lavando, atendiendo y planchando ropa blanca y utensilios, o sirviendo comida a su señor, el curso intensivo de servidumbre básica había puesto al inconsciente Jinchuriki en contacto con la mayoría de los Hyuga de la casa secundaria. Compartir labores con ellos en las profundidades de la mansión Hyuga le había abierto los ojos, sobre todo porque rápidamente se hizo evidente que, a diferencia de su habitual comportamiento frío, la mayoría de los Hyuga eran en realidad relativamente accesibles, quizás incluso afables en los casos más extremos, cuando los conocías. Sin embargo, Naruto, a pesar de todo su progreso, no sabía todo lo que había que saber sobre los muchos misterios del clan y, con su inocente pregunta sobre por qué todos los demás participantes en su juego llevaban ropa bordada alrededor de sus frentes, parecía que acababa de tropezar con otra barrera que los separaba de las formas y costumbres de uno de sus empleadores.
Tras terminar de planchar el último de los kimonos, que tenía pliegues en las mangas que podían cortar queso duro, o, si era apropiado, la garganta de un enemigo, él y el cuarteto de Hyuga de la rama, que habían despejado un espacio alrededor de uno de los bancos de trabajo, sacaron las cartas. Contrariamente a la percepción común del clan, la mayoría de los Hyuga tenían afición por los juegos de azar. Como resultado de esta adicción, Naruto había recibido una educación reveladora en varios juegos de cartas y, gracias a su inusual buena suerte, se estaba convirtiendo en un jugador bastante hábil en muchos de ellos. Sin embargo, tras preguntar por qué no se quitaban el sombrero, fue suficiente para congelar la atmósfera de camaradería que se había instalado en el quinteto de jugadores hasta que, poco a poco, el Hyuga mayor presente, ya que cuando había un conflicto en el clan, la respuesta típica de los Hyuga era buscar la guía del Hyuga más antiguo presente, ya fuera de la casa principal o de la rama, respondió a la pregunta del Jinchuriki. Estas ataduras son en parte por esa razón, concedió, cuestionando una vez más la razón detrás del decreto del clan de que todo el cabello debe crecer largo, ya que esos mechones largos y sueltos podrían ser un obstáculo tanto para los ninjas como para los civiles, pero también enmascaran de los ojos externos la principal distinción entre la casa principal y la rama Hyuga. Ah, vale, si el tiempo que pasó entre otras personas no le había enseñado nada, fue cuando caminaba sobre hielo peligrosamente delgado y, como resultado de eso, cuando levantó las manos y se apartó lentamente, lo siento, no voy a entrometerme. No te disculpes, dijo la mujer a su izquierda, levantando la mano y volviéndola a examinar. No sabías del problema. Bajo estas diademas se encuentra un sello, que no te revelaremos, conocido como el sello del pájaro enjaulado. El propósito de este sello es salvaguardar el límite de nuestra línea de sangre. Al morir el portador, activará y destruirá el Byakugan, impidiendo su robo. Es una reliquia de la época anterior a Konoha, donde familias que poseían jutsu, como los Hyuga, eran el objetivo de clanes rivales que buscaban robarnos los ojos o, peor aún, robarnos el cuerpo para producir nuevos reclutas Hyuga. La idea hizo que Naruto se sintiera mal. Ellos realmente, ¿sabes? Sí, incluso en estos tiempos relativamente seguros, los intentos de secuestro no son desconocidos. El más reciente, el que provocó la ira de Kumo y le costó la vida a nuestro líder. Controlando su emoción al recordar al joven brillante que fue asesinado en la flor de la vida al servicio de su clan y por amor a su hermano, el ex portavoz continuó. Y para controlar esto, se creó el segundo aspecto del sello. Si se activa, el sello puede causar dolor o, si es necesario, la muerte a quienes lo poseen. Es la presencia o ausencia de este sello lo que determina el lugar de un Hyuga dentro del clan. Quienes portan el sello del pájaro enjaulado conforman la casa secundaria, el resto, la casa principal. Pero, intentando comprender esto, Naruto, alguien que nunca había conocido una familia, se quedó en blanco. Así que la rama principal, prácticamente controla la casa secundaria debido a ese sello, eso es horrible. Pero eso no es justo, para su sorpresa, en lugar de estar de acuerdo, el Hyuga simplemente se rió entre dientes ante su conclusión, aunque estaba razonablemente seguro de que no era el objetivo de la risa. Mientras se rascaba la cabeza confundido, le correspondió a la única mujer en la reunión controlarse y favorecerlo con una sonrisa. Ah, volver a ser un niño y ver las cosas con tanta sencillez. No te alarmes, Naruto-san, no te hacemos ninguna mala intención cuando nos reímos. Hubo un tiempo en que todos pensábamos como tú. Sin embargo, con la edad y la experiencia, surge un punto de vista diferente. Aunque el sello puede usarse para causar dolor a la casa secundaria, ¿qué crees que pasaría si la casa principal lo usara con liberalidad, lastimando a cualquiera de la casa secundaria cuando quisiera? Naruto pensó por un momento que era una pregunta capciosa antes de, al decidir que no veía ninguna artimaña en sus expresiones, seguir su instinto. Bueno, no sé de ti, pero yo me enojaría mucho, intentaría encontrar una forma de evitar el sello y asegurarme de que no volviera a suceder. Muy cierto, y estoy bastante seguro de que este sería el resultado si la rama principal fuera los ogros que algunos creen, dijo el mayor de los Hyuga con una leve sonrisa en el rostro. La rama principal supera en número a la principal al menos 3-1. Si nos fuéramos o, en el peor de los casos, si fuéramos eliminados por el sello, el clan dejaría de existir como poder en Konoha. La rama principal lo sabe tan bien como nosotros y se cuidan a sí mismos en el uso del sello. Que yo recuerde, el sello solo se usa ahora para entrenar a los miembros más jóvenes de la rama principal en cómo activarlo si fuera necesario en el campo de batalla para evitar la pérdida del Byakugan. Entonces, ¿no se usa en absoluto?
Ni de lejos tanto como antes, respondió la mujer Hyuga asintiendo. De hecho, en Konoha a veces me pregunto si la rama principal no soporta las cargas más pesadas a pesar de ser aves libres. Proveen a la mayoría de los Jounin Hyuga, aquellos que corren mayor riesgo, y debido a la política interna y externa, son los que están atados a contratos y a menudo abandonados a su suerte debido a matrimonios desafortunados o dotes que pagar. Somos un clan antiguo y honorable, Naruto-san. Lamentablemente, el precio de tal honor se paga a costa de la felicidad personal. Los hijos de la rama principal, incluso los del jefe del clan como Hinata-sama, a menudo son usados como poco más que fichas de juego en juegos de poder de aldea o incluso nacionales, entregados como novias o novios en matrimonios sin hijos, y a menudo sin amor. Comparado con eso, negó con la cabeza, el sello parece una carga menor. ¿Matrimonios sin hijos? Todos ellos, eso es para asegurar el Byakugan. Nunca abandona el clan, reiteró el miembro mayor de la rama. A diferencia de la mayoría de los Jutsu, el Byakugan es un rasgo dominante, por lo que la mayoría de los hijos de incluso un solo progenitor Hyuga nacerán con el ojo que todo lo ve. Sería indecoroso, y potencialmente un gran insulto, que nuestro clan amenazara con marcar a los hijos de familias nobles con nuestro sello del pájaro enjaulado tras su nacimiento. Es mucho más ordenado asegurar que el hijo casado sea, por así decirlo, castrado, sin dolor, antes del matrimonio para evitar la propagación del linaje. Para nosotros, sin embargo, ¿quién, en importancia, querría casarse con una Hyuga de rango inferior? Casi todos los matrimonios de las casas de la rama se dan por amor, y por un amor fuerte, además. Es cierto, Naruto Boy, contento de dejar que los demás hablaran hasta ahora, Thrashy se sintió obligado a aportar sus dos ryo en ese momento. Yo nunca lo logré, pero mi hermana sí. Su esposo entró en la unión con los ojos bien abiertos, sabiendo que cualquier hijo de la unión que poseyera el Byakugan sería sellado, y se casó con ella de todos modos, porque la amaba y la sigue amando tanto. Ahora tengo dos sobrinas gracias a eso, ambas miembros de la casa secundaria y demasiado jóvenes para pensar como tú, pero cuando tengan la edad adecuada, yo o algún otro miembro de la casa secundaria estaremos disponibles para explicarte exactamente lo que acabamos de decir. Creo que es la forma en que el destino se ríe de todos nosotros. Nosotros, que a menudo somos considerados esclavos por los forasteros, a menudo somos más felices que nuestros supuestos amos, simplemente porque estamos menos sujetos a las reglas y al dictado de la tradición. Recuerda eso en tus infiltraciones, Naruto Boy, aconsejó con una segunda risita mientras sopesaba sus opciones. El juego, el Jinchuriki prestando su atención absorta mientras absorbía la situación mientras le daba vueltas al problema en su propia mente y vio que, por extraño que pareciera, los miembros de la rama estaban hablando con sentido. A menos que aparezcan algunos cuatros, me inclino de esta mano. Comparados con las cadenas del pasado, los grilletes de hierro o furuinjutu pueden parecer hechos de menos que hierba. Una buena lección, una por la que rezo. Una visión de un miembro de la rama en particular, uno cuya habilidad en el puño suave avanzaba a un ritmo tan alarmante que incluso los escalones superiores de la casa principal estaban comenzando a prestar atención, surgió en su mente mientras terminaba su melancólico pensamiento. Abrirán sus oídos antes de que se consuman demasiado en seguir un camino que está seguro que el destino le ha dictado con exclusión de todos los demás. Si estoy en lo cierto, estoy a unos 70 pies del círculo exterior de casas, donde la mayoría de los Jounin están alojados. Arrastrándose a través de la maleza, Naruto se agachó detrás de un arbusto cercano y respiró hondo, el aire lo suficientemente cálido como para no delatarlo con una bocanada de aliento ahumado. Me perdí la mayoría de los Ninken hasta ahora, así que voy bien ahora, solo un poco más y veremos si no puedo restregarle en la cara a Patches que su manada ahora tiene mi número. Era cierto que, durante la cálida primavera y el agradable verano, todos los clanes en los que Naruto había trabajado habían mejorado a la hora de detenerlo, tanto que incluso su tan cacareado Enge de ratón tenía dificultades para sortear las defensas de Aburame. Sin embargo, aún existían resquicios que podía sortear si tenía cuidado, y, aunque no los hubiera, no podría considerarse un ninja en entrenamiento si no lo intentaba al menos una vez para alcanzar su objetivo. Por eso, tras enfrentarse de nuevo al líder de la manada Inuzuka tras su último encuentro, se abría paso poco a poco hacia el gran premio. Los hogares del clan Inuzuka y aún más derecho a presumir ante el viejo lobo canoso. Tras aguzar el oído un minuto sin oír nada, Naruto respiró hondo por última vez y salió con cautela de detrás de su escondite, avanzando agazapado entre las sombras y saltando para disimular cualquier rastro de olor que pudiera haber dejado.
Aunque con suerte, el barro que se había untado generosamente por todo el cuerpo y la hierba que cubría su mono habrían atenuado su olor natural hasta el punto de que un joven ninja no pudiera distinguirlo fácilmente. Revisando dónde estaba, o al menos donde creía que estaba, consultó su mapa mental y se dirigió hacia su objetivo. Vale, disimula el rastro. Probablemente esperen que vaya directo o que incluso retroceda un poco, pero dudo que piensen que me acercaré y luego pasaré. ¡Qué locura! Maldiciendo mentalmente, Naruto se congeló, quieto como una estatua mientras sus ojos adaptados a la visión nocturna tardíamente detectaron la forma inmóvil que yacía oculta entre los arbustos justo delante de él. El Ningen obviamente se le había adelantado y estaba esperando una espera que definitivamente había resultado fructífera esta vez. Al darse cuenta de que no había absolutamente ninguna manera de que fuera a escapar de un Ningen desde este rango, Naruto simplemente resopló y cruzó los brazos, esperando a que el perro se acercara y lo mordiera suavemente, captura simbólica del ratón. Después de un largo minuto, Naruto comenzó a preguntarse si el Ningen estaba realmente dormido o algo así, ya que aún no se había movido. A menos que realmente quiera que pase. Sonrió al pensar en una de sus estrategias a largo plazo que rinda frutos. Gane o pierda en sus escapadas nocturnas, Naruto siempre se aseguraba de hacer un gran alboroto con cualquier compañero Inuzuka que pudiera, incluso metiendo a escondidas deliciosas golosinas para que comieran cuando los miembros de los patas del clan estaban ocupados en otras cosas. Pobres Tsume y Patches, preguntándose por qué sigo esquivando sus patrullas cuando son los ninjas quienes me dejan pasar, con la esperanza de malcriarlos después. Aún así, su sentido de la justicia se activó y se dio cuenta de que esta vez tenía que rendirse y admitir que lo habían engañado. Esta vez me atraparon, sin vueltas. Esa línea de pensamiento se estrelló contra los topes, descarrilándose por completo cuando Naruto sintió que todo su cuerpo se congelaba. Un miedo que solo había sentido una vez en su vida se alzó en una gran ola asfixiante cuando la ligera brisa cambió repentinamente y percibió un aroma en el viento que jamás olvidaría ni perdería. Con más prisa, el chico se acercó al perro, sin creer del todo que lo que veía fuera real hasta que, con un gemido de horror, se acercó demasiado y vio demasiado tarde la herida exacta en el cuello del perro, el pequeño charco de sangre coagulada que alimentaba el suelo del bosque. El Ningen no se había movido no porque estuviera dormido, o porque quisiera que tuviera éxito en su misión. No se había movido por la simple razón de que estaba muerto. No, no está muerto. Luchaba contra el pánico creciente mordiéndose el labio interior, ahogando el miedo en dolor hasta que pudo pensar con claridad, moviendo las manos sin pensarlo mientras activaba su defensa habitual por si lo sorprendían durante la infiltración. Eso es una puñalada. Alguien asesinó a este perro. Piensa, por el amor de Dios, piensa. Esto es igual que con el oso de miel. Tienes que despejar la mente, pensar un minuto, averiguar qué está pasando y asegurarte de que la gente tenga acceso. Un aullido resonó hacia la luna desde la distancia, un aullido furioso y temeroso que no amenazaba con nada más que muerte y desmembramiento sangriento para el objetivo de su ira. Antes de que los llamados de respuesta estallaran alrededor del bosque, Naruto escuchó a alguien demasiado cerca de él, a no más de 6 metros de distancia a través de una espesa franja de bosque, soltó una maldición frenética y comenzó a moverse hacia él. Recordó con pavor paralizante una de las primeras lecciones que Flea mismo le había enseñado a él y a Kiba. Cuando un ninja entra en territorio enemigo, 99 veces de cada 100 la ruta de salida será exactamente la misma que la de entrada. Quienquiera que hubiera cometido un asesinato en los terrenos de Inuzuka y se hubiera infiltrado en el clan con cualquier propósito, ahora se marchaba a toda prisa, dirigiéndose directamente hacia él, probablemente con un grupo de cazadores pisándole los talones y un kunai en la mano. Uno que ya había demostrado que era capaz y estaba dispuesto a usar. Naruto no tuvo ni un minuto para pensar. Apenas tuvo tiempo de actuar antes de que el intruso irrumpiera en el claro, lo viera allí, escutiera una segunda maldición y lanzara un kunai con precisión letal directo a su pecho. Siguiente capítulo. Extrañando al ratón.